Prepárense, porque hoy veremos a un hombre que hace el examen de cazador y asombra a los rangos más fuertes. Todo por derrotar al supernovado del mundo de los cazadores, usando únicamente las técnicas físicas más básicas. Aquella escena dejó a todos los examinadores completamente desconcertados. Incluso el líder del gremio, rango más poderoso, no pudo contener su espíritu de luchas y quiso intervenir en persona para descubrir el verdadero límite de su poder. Pero lo que nadie sospechaba es que este hombre luchó en otro mundo durante 80 años enteros, siendo el dios de las armas invicto que eliminó por sí solo al mismísimo rey demonio. Tras cumplir su misión, terminó completamente agotado. Por eso, le pidió a la diosa conservar intactos sus recuerdos y experiencias para que así pudiera enviarlo de regreso directo a la tierra. La diosa hace, pero su cuerpo terrenal ya había muerto hace tiempo. Así que colocó su alma en un nuevo contenedor. Al instante, una luz cayó sobre Yuchchan-su, cuyo nuevo cuerpo estaba literalmente a punto de dar su último suspiro. Sin embargo, la diosa confiaba en que él lograría vivir una vida muy diferente gracias a este cuerpo. Al abrir de nuevo los ojos, ya estaba de regreso en la tierra. Ese maldito otro mundo lo había torturado sin piedad. Ahora por fin volvía a casa. Aunque este nuevo recipiente fuera el de un simple adolescente, al abrir el grifo de la cocina, vio caer agua limpia y libre de cualquier contaminación. Y con solo presionar un botón, salía fuego. Esto sí que era verdadera maga suprema. Los magos del otro mundo podían ir directo al infierno. Además, en la tierra estaba su comida favorita, el filete de pollo. Sentir esa textura real hizo sus ojos se llenaran de pura emoción. Así debía saber la comida real. Durante esos 80 largos años de sufrimiento, jamás pudo saborear nada igual en aquel hostil mundo. Nunca tuvo un plato decente, pero ahora, finalmente, podría disfrutar de la vida como cualquier persona común y corriente. Pero oyó aquí, porque mientras disfrutaba de su comida, no notó esa extraña luz roja por afuera. Sin sospechar nada, fue directamente al baño a darse una relajante ducha. Aunque Yuchchan-su estaba muy desacralizado con este mundo, creía que tendría una vida pacífica. Sin embargo, en ese instante, un rostro monstruoso apareció de golpe tras su ventana. Un frío helado recorrió su espalda por el susto. ¿Cómo demonios podía existir una criatura así en la tierra? De repente, la radio del edificio emitió una alerta urgente para los residentes. Una grieta de corrosión se había abierto en el complejo. La transmisión ordenaba a todos evacuar de inmediato hacia el refugio subterráneo. Y aunque Yuchchan-su no entendía qué era esa grieta ni qué estaba pasando, en el segundo siguiente presenció una escena que le hizo la piel por completo. Sobre el cristal de su ventana, una horda de esas asquerosas criaturas humanoides trepaba de forma desesperada y salvaje. Sus afiladas garras estaban a punto de romper el vidrio por completo. En cuanto rompieron la ventana para atacar, el huyó a toda prisa. Y esa tierra ya no era para nada el hogar pacífico que él recordaba. Tenía que averiguar qué demonios estaba sucediendo.
Aquesos monstruos, humanoids, eran sumamente idénticos a las bestias del otro mundo. Rápidamente. Se deslizó por la cornisa exterior del edificio para esquivar por completo a ese peligroso grupo. Una vez que se alejaron, saltó con cuidado hacia el callejón. Decidió que lo mejor era seguir las instrucciones y ir al refugio primero. Pero en ese camino, divisó a un pequeño niño. Iba a tomar su mano para escapar juntos. Pero se dio cuenta de que él pretendía regresar a buscar a los monstruos. Aunque su rostro era muy joven, su mirada reflejaba una frialdad aterradora. Quería acabar con ellos y incluso le preguntó a Yuchchansik si se unía. Yushin simplemente no podía procesar tanta locura. ¿Acaso todos los niños de ahora eran así de imprudentes? Gracias al chico, supo que la tierra llevaba 13 años sumida en ese caos. Esas grietas de corrosión eran portales de donde brotaban las bestias. Nadie sabía cómo surgían, ni cuándo o dónde aparecería la siguiente. Al escuchar aquello, Yuchchansik sintió un peso enorme en el pecho. Luchó una eternidad para volver a casa. Y ahora este lugar también era un infierno. Así que le preguntó al niño quién era el cazador más fuerte. El pequeño respondió de manera firme y decidida con un nombre, Lee Sun. Ella pertenecía al gremio Gnabi. Entre los 10 mejores del planeta. Blandía una espada y justo ahora limpiaba una grieta en Chuin. Aunque en este mundo había cazadores poderosos. La gente común también debía luchar. Todo esto le parecía sumamente irreal. En ese instante, le tapó la boca al niño y le susurró que no hiciera ningún ruido. Varias bestias aproximaban. Al enfocar la mirada, se percató de que eran 5 monstruos en total los que acechaban. Sin embargo, sabía perfectamente que esos eran los visibles, pues un sexto enemigo seguía oculto entre las sombras. Por suerte, este cuerpo tiene una fuerza increíble, así que veremos si logra derrotarlos sin problemas. Acompáñenme a ver cómo nuestro protagonista no sabe si podrá proteger al niño en la pelea, pero tampoco piensa dejarlo atrás. Mientras buscaba una salida, sintió algo muy familiar. Un gas azul tenue comenzó a flotar de pronto en el aire. Era poder mágico. Ya no había dudas de que este nuevo mundo funcionaba exactamente bajo las mismas reglas de su antigua vida. Al segundo siguiente, uno de los monstruos frente a ellos estalló de pronto en llamas. El ataque vino de Yuchchansik, quien hace mucho había agotado el poder mágico acumulado por más de 80 años. Pero habiendo magia en el aire, podía condensarla de nuevo, desatando otra vez las llamas de la paradoja grabadas en su propia alma. Aunque no estaba muy conforme con la potencia del fuego, era suficiente para acabar con esos pocos enemigos. Al ver esto, los ojos del niño se llenaron de profunda admiración. No esperaba que tuvieras una habilidad única. Dicho esto, el pequeño también quiso lanzarse al frente para rematar a las bestias. Yuchchansik se quedó sin palabras. El verdadero líder de los monstruos seguía vivo. Así que a donde iba con tanta prisa, tal como había previsto. El pequeño se convirtió al instante en el blanco principal de todo el grupo de monstruos. Efectivamente, los
Peores temores se cumplieron cuando las bestias fijaron su mirada asesina directamente sobre el indefenso niño. El niño se fatalizó temblando de puro terror. Pero por suerte, Yuchan Suk reaccionó a tiempo y lo sujetó con fuerza. Yuchan Suk le ordenó al niño que le pasara esa vara del suelo. Necesitaba usarla como un arma improvisada. No se pierden esta parte. Porque cuando tres monstruos se abalanzaron veloces, él tomó el arma y su mirada cambió por completo. La silueta de la madera cortó el aire provocando un estallido sumamente agudo. Justo después, aquellos tres feroces monstruos terminaron partidos a la mitad por la cintura. Sintió de nuevo el poder del dios de las armas en batalla. El chico quedó tan asombrado que no podía ni hablar. Estaba convencido de que Yuchan Suk no era alguien común. Debía ser un cazador de rango oculto. Sin embargo, Yuchan Suk sentía una gran rabia interna. La vida tranquila que tanto le costó conseguir estaba por volverse un campo de batalla. Con un semblante bastante sombrío, entró al refugio subterráneo acompañado de ese molesto muchacho. La madre del niño reconoció a su hijo enseguida agradeció a Yuchanuk, preguntándole si él lo había salvado. Le dio mil gracias. Al notar la costosa ropa de la mujer, Yuchan Suk se quedó alisado un instante. Resultó que el mocoso era de familia rica, justificando su arrogancia previa. De pronto, todo el edificio comenzó a sacudirse con violencia. En cuestión de segundos, un enorme monstruo destrozó la puerta principal y entró por la fuerza. Todos huyen gritando despavoridos. Pero ustedes vieron como Yuchan Suk se quedó firme, sin retroceder ni un solo paso. El niño se dio la vuelta gritándole que huyera, porque no podría vencerlo. Pero Yuchan Suk ni se inmutó. Creía haber regresado a su pacífico hogar. Pero ahora parecía que este sitio no se diferenciaba en nada de aquel caótico universo. Le dio la cabeza y le preguntó al chico que por qué quería ser cazador si tenía tanto dinero. ¿No sería mejor buscar un escondite seguro y vivir una vida tranquila? El niño le reveló que un monstruo asesinó a su padre. Toda la familia estaba oculta en un refugio, pero la bestia logró entrar y acabar con él allí mismo. Desde aquel trágico momento, el pequeño entendió que ya no existía ningún lugar 100% seguro en la tierra. Por lo tanto, juró convertirse en el cazador más fuerte de este mundo para cambiar las cosas, destruyendo cada grieta de corrosión para salvar el planeta entero. Aunque pensara que era una total tontería, antes de que terminara, Yuchan Suk lo interrumpió esbozando una leve sonrisa de sincera aprobación. Serás un cazador sumamente extraordinario, pero lamentablemente tú no podrás salvar este mundo. Al decir esto, la madre tiró del brazo del niño instándolo a correr, cuando de pronto una gran explosión resonó a sus espaldas. El chico volteó asombrado al descubrir que Yuchan Suk ya había liquidado con una sola mano a la temible criatura. Le aclaró que él no salvaría el mundo, porque esa tarea se la dejaría por completo a él. Al fin y al cabo, le sobraba experiencia este tipo de trabajos. Tras eliminar la amenaza, Yuchan Suk regresó a casa para investigar datos básicos del mundo, descubriendo que solo le quedaban 3,000 wones en su cuenta.
Resulta que el antiguo dueño del cuerpo solía trabajar para una compañía de logística, pero a causa de una grieta de corrosión, la empresa quebró dejándolo totalmente desempleado, mientras ideaba formas de ganar dinero para sobrevivir. Le llegó un anuncio en su celular sobre reclutamiento de cazadores. Y el día siguiente llegó la gran ceremonia de selección en la asociación, donde ustedes y yo veremos qué sucederá después. Prepárense, porque hoy vamos a ver cómo este gran evento atrajo a un montón de reclutadores ansiosos por encontrar nuevos talentos para sus respectivos gremios. Pero uno de los reclutadores sentía que este grupo de aspirantes no tenía absolutamente nada de especial, puros novatos sin talento. Sin embargo, el evento logró incluso a Lee Seun, una cazadora del top 10 mundial. Todos la miraban con total admiración, ya que a alguien como ella solo la veían en las noticias y nadie esperaba tenerla hoy de frente. Por supuesto, todos asumieron que Lee estaba allí por Han Sang, una de las mejores graduadas de la academia. Él había despertado poderes electrokinéticos. Pero lo que nadie sospechaba era que Lee Seun no la tomaba en serio y solo la veía como una simple batería con patas. Su colega no dejaba de repetir lo útil que sería su habilidad. Mientras el hombre a su lado se acomodaba los lentes de sol. Por muy buenos que sean en la academia, muchos se desmoronan por completo al enfrentar un combate real. Es comentario le encantó a Lee Seun, quien de inmediato le lanzó un dulce a su compañero, un dulce de premio, y yo a esto, porque el entrenamiento seguro jamás se comparará con la brutalidad del combate real. Adaptarse a la guerra de verdad es difícil. A Han todavía le faltaba un largo camino. Pronto. Los combates estaban por iniciar. Lee Seun observaba la arena con gran interés, como buscando a su presa. Muéstrame de qué estás hecho. En ese momento, el presentador Sil se quedó helado al revisar la información de un participante. Resultaba ser un simple civil que ni siquiera había pisado la prestigiosa Academia de Cazadores. Mientras tanto, Yuchan Suk se subía el cierre de su traje de combate, sosteniendo el arma estándar de la asociación. El presentador seguía burlándose de él, preguntándose en voz alta de dónde sacaba el descaro para subir al escenario. Y el guerrero que entraba al ring era Yuchan Suk, quien honestamente aún no se acostumbraba del todo a su nuevo nombre. Las reglas eran simples. Solo se pedían armas de la asociación, y estaba estrictamente prohibido causar heridas mortales al rival. El plan de Yuchan Suk era claro. Usar este examen como un trampolín para conseguir un mayor estatus. Su oponente, un rubio bastante arrogante, lo miraba con desprecio y no se lo tomaba en serio. Cuando el árbitro levantó la mano en alto, el primer duelo comenzó oficialmente. Al instante, el rubio se lanzó al ataque temblando de emoción, segura de que su oponente era una basura incapaz de canalizar magia. Pero ante semejante despliegue de fuerza, la cara de Yuchan Suk no mostró emoción. Apuesto a que, igual que él, vieron que el rubio estaba lleno de aberturas. Al siguiente, Yuchan Suk clavó su arma en el suelo y, ante la mirada atónita del rubio, desapareció por completo de su vista.
El rubio se congeló del susto. Un cazador de velocidad. Para cuando reaccionó. Yuchan Suk ya estaba parado justo a sus espaldas. Tu manejo de lanza es terrible. No necesito armas para vencerte. Dicho esto, Yuchan Suk le hundió un brutal puñetazo en el abdomen. El tremendo impacto casi hace que el presumido rubio devuelva el desayuno. Y justo cuando el tipo iba a desplomarse, Yuchan Suk lo sostuvo firmemente con el pie para luego destrozarle la mandíbula con un gancho ascendente devastador. El presumido, que hace un momento se creía invencible, ahora estaba al borde de perder el conocimiento. Yuchan Suk se quedó pensativo por un momento. Sabía perfectamente que su rival era débil, pero no imaginó que fuera tan extremadamente frágil. Dicho, peleó desarmado únicamente porque temía que un golpe con la lanza fuera demasiado letal. Tras analizarlo mejor, comprendió que el rubio era solo un novato y que ese era el verdadero nivel promedio. Esta asombrosa exhibición dejó a Sun completamente helada. ¿Quién rayos era él? Al instante abrió el expediente de Yuchan Suk, empleado de logística. Su compañero le explicó detalladamente que el cuerpo del joven casi no registraba almacenamiento de energía mágica. Para tener esa fuerza física tan absurda, se necesitaría un entrenamiento sumamente prolongado. De lo contrario, solo sería suerte pura. Aunque ese comentario solo le costó recibir otro dulce para que se callara. Para Lee Sun, Yuchan Suk parecía estar ocultando su magia a propósito. Mientras tanto en el campo, el joven estiraba el cuello sintiéndose un tanto incómodo. Sin embargo, para demostrar de lo que era capaz, decidió terminar rápido con esta aburrida ronda. En un parpadeo, Yuchan Suk apareció justo frente al aterrorizado rubio y levantó su imponente puño. Tranquilo, este golpe no te matará. Pero el rubio ya estaba totalmente aterrado y solo podía rogar por su vida. Con un seco estruendo, Yuchan Suk lo noqueó de inmediato. Semejante hazaña hizo que varios reclutadores comenzaron a murmurar sobre él. Por su parte, Lee Sun decidió que mientras resto seguía asombrado de lejos, iría a probar los límites de Yuchan Suk. Su socio le preguntó a dónde iba y ella respondió, a ver al presidente. We creamos. Esto se va a poner increíble. Acompáñenme a ver esto, mientras alguien planea pedirle un favor. La racha de peleas de Yuchan Suk sigue con todo. Pero el resultado siempre era el mismo. Nadie lograba aguantar más de 3 movimientos contra él. Cuanto más peleaba Yuchan Suk, más se frustraba. ¿Qué clase de cosas enseñaban en esta academia de cazadores para entrenar a gente tan inútil? Finalmente, tras mandar al suelo a varios rivales, una oponente decente apareció frente a él. En cuanto apareció, la multitud comenzó a murmurar de inmediato. Era la famosa Hansenga. Todos querían ver si frenaría la increíble racha de este misterioso novato por completo. A Yuchan Suk le bastó con mirarla una sola vez para que su interés despertara. Y es que de todos los presentes hoy, ella poseía la mayor concentración de poder mágico en su cuerpo. El tono de Han Sanga fue cortante. Has llegado lejos por pura suerte. Pero aquí se te acaban los milagros. Yuchan Suk se burló por dentro.
¿Acaso la academia les entregaba a todos el mismo guión con frases clichés? Al segundo siguiente. Han Sanga desenvainó lentamente sus espadas, mientras un destello dorado brillaba en sus ojos. No tienes habilidades especiales. Pero aún así no me contendré en absoluto. Esa frase realmente hizo que Yuchansuk se detuviera. Que él no tenía habilidades especiales, solo le preocupaba que, al usarlas, terminaría haciéndole muchísimo daño a la chica. Ella respiró hondo y rápidamente se agachó para tomar posición, inclinándose mientras el viento remolineaba junto a su mano. Comenzó a concentrar su magia. Borrados envolvieron la hoja, toda la espada vibró levemente. Miren con atención al ver esto. Yuchansuk se interesó un poco. Al instante. Su silueta salió disparada con violencia, mientras un destello verde azulado explotaba a su alrededor. Por ese tremendo corte cargado, que tanto preparó ni siquiera rozó un cabello de Yuchansuk. Él simplemente saltó por los aires para esquivarlo por completo. Han Sanga quedó en completo shock. Lo esquivó. Evadió su letal cortrelámpago con un simple salto. Flotando en el aire. A Yuchansuk le pareció fascinante. Ella usaba electricidad entre la vaina y la hoja para generar magnetismo. Luego, acumulaba esa fuerza magnética en el estallido del desenvainado, convirtiendo su ataque en un cañón de riel. Un momento después, Yuchansuk aterrizó firmemente. Hasta ahora eres la mejor. Pero pasaste por alto un detalle. Solo piensas en cómo atacar más rápido. Estás obsesionada con la velocidad. Era el gran error de ella. Para acelerar. Ella trazaba una pista magnética en el aire. No importa tu fuerza o rapidez. Nadie sería tan tonto como para recibir un ataque cuya trayectoria es tan obvia desde el inicio. Han Sanga se negó a aceptarlo. Convencida de que Yuchansuk solo lo había esquivado por pura suerte. Desenvainó su espada nuevamente a gran velocidad y desató una ráfaga de ataques aún más feroz. Incluso sin técnica. Puedo derrotar a alguien como tú. Pero lo que la desesquivaró fue ver a Yuchan esquivar cada golpe con total calma. De verdad decrees la gran cosa. Si puedo esquivar tu movimiento más rápido, ¿por qué me golpearía esto? Sé que piensan lo mismo que yo tras eso. Ella perdió la cabeza por completo. Su mente solo albergaba furia. Consumida por el odio. Han Sanga desató directamente su ataque más devastador. Yuchansuk notó de inmediato que ella estaba exprimiendo su propia energía para concentrar todo su poder. Si continuaba así, su cuerpo colapsaría primero. Por lo que Yuchansuk apareció frente a ella en un pestañeo. El movimiento estuvo genial. Pero aquí se termina todo. Justo antes de atacar. La soltó secamente. Si te duele, levanta la mano izquierda. Con un seco impacto. Le hundió un puñetazo directo en el abdomen inferior. Y aunque no usó toda su fuerza, el golpe la hizo escupir saliva. Tras eso, continuó atacándola con una ráfaga de golpes seguidos. Prácticamente a quemarropa. Remató con un brutal golpe directo en el rostro. Al recibirlo, la conciencia de Han Sanga comenzó a desvanecerse. Con un fuerte azote. Esta prometedora candidata en quien todos confiaban cayó al suelo. No logró vencer a Yuchansuk y terminó desplomándose a sus pies.
dejando a la multitud en absoluto estado de shock. Es una de las mejores de la academia. Como nadie conocía Yuchansuk. La gente empezó a dudar de Han Sanga, pensando que solo era famosa, dependiente de su magia y sin físico, al escuchar un ruido a sus espaldas. Yuchansuk pensó que ella aún quería seguir peleando, pero al darse la vuelta, descubrió que ella solo había levantado su mano izquierda. Estaba tan débil que ni siquiera era capaz de ponerse de pie. Yuchansuk no pudo evitar encontrarlo divertido. Solo lo había dicho en broma. Pero ella realmente lo hizo. Qué alumna tan ejemplar. En ese preciso instante, un miembro del personal corrió rápidamente a hablar con el árbitro. Susurró un par de palabras al oído. El ceño del árbitro se frunció preocupado, anunciando de golpe un cambio de planes. Confíen en mí. El próximo encuentro será épico. Prepárate. Porque hoy veremos a Chanuk fruncir el ceño al escuchar que debe descansar. ¿Acaso no terminó ya? ¿Por qué descansar y prepararse para otra pelea? Las siguientes palabras del árbitro aclararon por completo toda su confusión. Más tarde, el ganador Yuchansuk tendrá un combate especial contra un cazador en activo. Este duelo fue aprobado por el presidente de la asociación. Todo está listo y todos miran el nombre en la gran pantalla. La reacción del público fue tan intensa que Yushan supo que el rival debía ser alguien sumamente experimentado. Un combate especial. Alguien quiere ponerme a prueba a propósito. Ya he visto este tipo de cosas en el otro mundo. En ese instante, el sonido de una espada arrastrándose resonó en la arena. Tu nombre es Yuchansuk, ¿verdad? Soy Lee Sun. Vine a confirmar si tienes otras habilidades. Este escenario es demasiado pequeño para ti. ¿Qué tal un duelo conmigo? Yuchansuk. Si es saciado, puedes negarte. Lo entendería. Después de todo es muy repentino. Al ver claramente de quién se trataba, Yuchansuk esbozó una amarga sonrisa. Era la mismísima Lee Sun de la que habían hablado. Una de las 10 mejores del mundo. La imponente presión que irradiaba no era una actuación. Era verdadera cazadora profesional. Con el cuerpo actual de Yuchansuk, incluso con su lanza, sería sumamente difícil poder derrotarla. Sin embargo, por alguna razón, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Si quieres ponerme a prueba, adelante. El árbitro quedó asombrado. No necesitas descansar. Leon pudo ver la intensa sed de batalla en los ojos de Yuchansuk. Entonces, veamos si la más fuerte de este mundo merece mi respeto. Presta mucha atención a lo que viene. Y así, ambos iniciaron de inmediato una batalla feroz. Su shock dejó a todo el público sumido en un completo silencio. El árbitro sudaba frío. Incapaz de narrar semejante enfrentamiento. En ese momento, Yuchansuk bloqueó otro de los feroces ataques de Lee Sun. Pero su rostro mostraba total seriedad al sentirlo. Esta mujer era fuerte, increíblemente fuerte, casi al mismo nivel que él en su apogeo. Al instante, para liberarse de la enorme presión de Li Shan, Yuchansuk giró su lanza con fuerza, repelió su ofensiva por completo. Usó toda su fuerza en ese impacto, obligando a Li Seong a retreat repeatedly. Pero Liun seguía totalmente tranquila.
Solo estaba midiendo los límites de Yuchan Suk y aún no usaba su verdadero poder. A diferencia del inicio, la velocidad de Yuchan Suk disminuyó notablemente, justo en ese instante. Yuchan Suk ya llevaba demasiado tiempo enfrascado en combate contra esta peligrosa cazadora de rango S. Y el cansancio por fin se reflejaba en su rostro. Sé lo que están pensando. Su cuerpo simplemente no seguía su sintáctica. Lune estaba genuinamente emocionada. Hacía mucho que no veía a alguien como Yuch Chansuk, aunque todavía no estuvieran al mismo nivel. La palabra fuerte le quedaba perfecta. Por primera vez en años, disaba una batalla feroz, pero notó que Yuch Chansuk se agotaba. Liun dio un paso al frente y la habló con calma. Lo hiciste muy bien. Al principio pensé que solo duraría 5 minutos. Pero no esperaba que resistieras por 30 minutos enteros. Su figura aceleró de golpe hacia él. Ya que estás cansado, te lo pondré fácil para que vayas a descansar pronto. Yuch Chansuk apretó con fuerza el mango de su lanza. Ya no le quedaba poder mágico acumulado en su cuerpo. Y el del ambiente también era escaso. Exhaló hondo intentando calmar todas sus emociones. No quería ese movimiento, pero no tenía opción. Yukansa se inclinó hacia atrás, preparándose para recibir la siguiente oleada de ataques. Sus ojos siguieron cada movimiento. En cuanto apareciera la más mínima oportunidad, encendería las indomables llamas de la paradoja. Al encender las llamas de la paradoja, el asombro apareció en los ojos de Li Sun por primera vez, pero no retrocedió. Bajó su espada directamente, cortando de un solo tajo incluso la ofensiva de fuego negro. Yuch Chansuk supo que no había acertado y retrocedió de inmediato para ganar distancia. Liun mostró una sonrisa muy satisfecha. Ese ataque debió ser imposible de esquivar para ti, pero lograste evitarlo sin problemas. ¿Y qué es esa aura oscura en tu cuerpo? ¿La usaste para atacarme hace un momento? No, pero igual la corté. Yuchan Suk abrió la boca lentamente. Estas son las llamas de la paradoja, mi último recurso. En el otro mundo, este era el poder que más usaba y en el que más confiaba. El fuego negro era muy distinto al fuego común. Su ropa seguía intacta porque no queman materia ordinaria. Lo que destruyen son conceptos abstractos que yo decido designar. Con mi energía actual. No puedo encender conceptos elevados como el ser, la memoria o la razón. Al instante, Yuchan Suk se lanzó al ataque, haciendo girar la lanza en su mano con una fuerza explosiva. Ahora solo podía ver su propio cansancio. Sorprendida, Liun notó su velocidad extrema. Sé que querrán ver qué pasa después. Acompáñenme a ver si él ocultó su poder todo este tiempo. Yukanik no respondió. Se acercó a ella casi teletransportándose y lanzó un ataque fulminante con su lanza. Los ojos de Li Sun se llenaron de incredulidad. ¿Cómo recuperaste fuerza tan rápido? ¿Qué hiciste? Pero antes de terminar de hablar, ella ya se había esfumado por completo de la arena. Con un rápido zumbido, ella apareció frente a Yuchan Suk a una velocidad casi instantánea. Ambos chocaron sus armas al mismo tiempo, y el estruendo metálico resonó con fuerza. Pero mientras más luchaba Liun, más sentía que algo andaba muy mal. La concentración de poder mágico en el aire no paraba de fluctuar.
pero la arena seguía igual. Solo había una explicación: las llamas de la paradoja de Yuchan-suk. Así como el fuego normal genera energía quemando materia. Estas llamas liberan poder mágico consumiendo puros conceptos abstractos. Él usaba su magia encender estas llamas. Ellas consumían su fatiga. Esto generaba aún más poder mágico, creando un ciclo perfecto, un bucle infinito donde el cansancio desaparecía, permitiendo seguir luchando sin detenerse. El poder resultante encendía de nuevo las llamas oscuras, repitiendo el proceso una y otra vez. En resumen, su mayor especialidad era una guerra de desgaste. Mientras más durara el combate, más se debilitaría su rival, mientras que él siempre se mantendría en un estado de semi-fatiga y seguiría luchando sin detenerse. En ese instante, Liun se plantó frente a Yuchan-suki, lanzó un tajo directo con su espada. Miren esto. Un corte brutal partió la arena en dos, pero no lo tocó. Ella preguntó: ¿vas a seguir? Yuchan-suk salió poco a poco de entre el polvo y soltó una leve carcajada. Mi plan desde el inicio era desgastar. Ahora me pides que me detenga. Ambos sabemos muy bien que puedo seguir peleando. No es así. Él siguió presionándola con su mirada. ¿Te agradaría alguien como yo, que no sabe cuándo rendirse? Un leve cansancio apareció en los ojos de Li Sun. Había estado conteniendo su poder todo el tiempo para igualar el nivel de Yuchan-suk. Si se ponía seria, acabaría esto de un solo golpe. No creo que a nadie le guste alguien que no sabe rendirse. Cuando un árbol se quema, solo quedan cenizas, y lo quemado no puede arder de nuevo. Del mismo modo, las llamas de la paradoja también dejan residuos, y cuando todo se reduce a cenizas, es justo ahí cuando ese fuego místico se apaga. Y también cuando la vida de Yuchan-suk llega a su fin. Li Sun miró el reloj 4 horas 17 minutos. Para este momento, Li Sun ya lo había derrotado por completo y lo miraba desde arriba. Resististe bastante bien. Vas a continuar. Pero Yuchan-suk prefirió admitir su derrota. Por favor, ten piedad. Si seguimos así, voy a morir de verdad. Como me rindo. La ganadora es Li Sun. Justo en ese momento, ella sacó una paleta de dulce de su ropa. Al ver esa golosina, todos sus subordinados se quedaron helados. Liun le lanzó la paleta a Yuchan-suk junto con una tarjeta de presentación. Este es tu premio por tu gran esfuerzo. La tarjeta está ahí dentro. No olvides llamar. Yuchan-suk recogió la tarjeta y la miró. Decía compañía Genevieve, equipo 3, cazador socio. Liun bajó la voz y le susurró: hablaremos los detalles después. Cuando hayas descansado un poco, dame una llamada. La escena cambia. Ojo al detalle. Yuchan-suk de un mordisco destrozó la paleta que ella le dio. Estaba totalmente desconcertado por el teléfono frente a él. En su época, las identificaciones aún se escribían a mano sobre papel. Pero este apro solo servía para demostrar quién era. También tenía aplicaciones de venta de equipo usado y funciones de mensajería que le recordaban a la magia de transmisión de voz a distancia. De pronto, un hombre robusto se le acercó. Eres el cazador Yuchan-suk, ¿verdad? En persona eres más apuesto que en televisión. Tras presentarse,
El hombre le entregó otra tarjeta. Decía compañía Grand Purity. Su nombre era Yun Sung Hyen, su objetivo era sumamente directo. Quería que se uniera a su equipo, si ganas experiencia a mi lado. Sin duda vas a brillar. Yuchan Suk lo miró fijamente a los ojos, sintiendo que aquel hombre no parecía estar mintiendo. Pero el rostro de Cecil cruzó por su mente. Recordó que ella parecía tener un leve sonjo en sus mejillas. Y le había pedido que la llamara al recuperarse. Así que decidió aceptar la tarjeta de Yoon Seong-hyen. Después de todo, ya tenía un compromiso previo y no podía decidir en ese instante. Solo pudo decir necesito pensarlo bien. Esto hizo reír a Yoon Seong-hyen. ¿Crees que te obligaría a aceptar de inmediato? Te daré tiempo. Yu Chan-suk pensó que era un tipo agradable. ¿No creen? Acompáñenme a ver cómo este tipo le pone la mano en el hombro a Yu Chan-suk, quien le sostiene una mirada bastante fría. Le aconseja que lo piense bien porque parece inteligente. Y tras decir eso se marcha. Dejan tu pensativo y solo. Yu Chan-suk se queda helado. Jamás imaginó que aquel sujeto fuera tan directo y descarado. No solo rechaza unirse al gremio de la gran pureza, sino que los tacha de su lista para siempre. 10 minutos después, Yu Chan-suk llama a Lee Soon para preguntarle exactamente en dónde se encuentra. Ella le manda una dirección. La pequeña cabaña en el segundo piso de la Asociación de Cazadores, pidiendo que suba a buscarla. Al llegar al segundo piso, encuentra el local llamado La Pequeña Cabaña. El recepcionista se emociona al verlo, ya que ahora es el tema del momento. Bienvenido a La Pequeña Cabaña. Por favor. Ella lo ha estado durante por mucho tiempo. Al verlo entrar, Lee Son se voltea y le hace una seña. No esperaba que llegara tan rápido. Habrá pasado algo. Yu Chan-suk le cuenta todo lo ocurrido, explicando que un tipo gigantesco intentó reclutarlo para su gremio. Ella se mantiene muy tranquila y deduce que ese sujeto debe ser Yoon Seong-hyen, del gremio de la gran pureza. Como él te tiene en la mira personalmente, los otros gremios no se atreverán a acercarse a ti. El chico ríe con ironía y dice que si incluso su gremio le teme a ese sujeto, se sentirá muy decepcionado. Pero aquí viene la sorpresa que ni ustedes ni yo esperábamos. Ella no querría reclutarlo. ¿Qué tal trabajar sin pertenecer a ningún gremio? Básicamente ser un cazador independiente. Una idea que de inmediato despierta la curiosidad de Yu Chan-suk. Eso significa que, sin tenecer a un gremio, él podrá aceptar encargos directamente de ellos. Ella explica que Yoon Seong-hye seguro le ofrecería un puesto junior. Y el chico golpea la mesa indignado. Solo un puesto junior. ¿Y qué es exactamente un cazador socio? Así que Lee Soon comienza a explicarle las reglas. Los cazadores se dividen en 3 rangos. Senior y socio. Los 2 primeros forman equipos liderados por un socio. Básicamente, considéralos como empleados normales que reciben un sueldo fijo. Pero los socios reciben acciones y dividendos según las ganancias netas, casi como dueños. Suena idéntico al sistema de un bufete de abogados. Lee Sijin confirma que los fundadores de los gremios copiaron exactamente ese modelo legal. Por eso cree que él no necesita empezar desde abajo para ascender lentamente
hasta convertirse en socio. Yuchansuk lo comprendí perfectamente. Si logra suficiente fama y resultados que demuestren su valor, los gremios vendrán a buscarlo solos. Ella se alegra al escucharlo. Siente que hablar con este chico es sumamente sencillo y fluido. Pero hay algo que a ustedes y a mí nos vuela la cabeza. ¿Por qué ella insiste en darle tantos dulces desde que se sentó? Pero ¿cómo conseguiré millones de cents si no tengo contactos ni recursos en este mundo? Ella le dice que eso no es problema y que lo ayudará gratis. Pero el chico desconfía de tanta amabilidad. No creo en la... ¿Por qué me ayudas tanto? Entonces saca un sobre de su bolso. Solo espero que cuando seas famoso y todos los gremios se peleen por ti, recuerds a la mujer que te dio una mano. Míralo como un favor que me debes. Le dice mientras desliza lentamente esa carpeta hacia él. ¿Quieres echar un vistazo? Chansuk, hazlo si quieres. Solo tengo una petición muy simple para ti. Él abre la carpeta y una misión del ayuntamiento de hace 2 años. Un intento fallido por cerrar una grieta en la isla Jiadong creó una zona de corrosión. Él pensó que debía cerrarla. Pero los documentos decían patrullar la isla Jiadong. Para vigilar que no surjan nuevas grietas y eliminarlas rápido. La misión iniciaría en un mes. Le ofrece 5 millones por adelantado y otros 15 al completar el trabajo. El chico arroja los papeles a la mesa. Es un trabajo mortal y la paga no es tan alta. Pero a Lisen le brillan los ojos. Si te parece injusto, hasta más fuerte y famoso. Cuando estés en la cima, el dinero vendrá solo. Ahora ella solo quiere una respuesta clara. ¿Lo tomas o lo dejas? Yuchansuk responde con calma. Ya que lo pones así. Acepto. A mí me encanta llevar las cosas al límite. 30 minutos después. 2 autos van a toda velocidad mientras Lee Son le detalla a un misterioso hombre que Yuchansuk ganó un torneo armado con las matas vacías. Su contacto le da una buena calificación, desatando la risa de Lee Sun. Esa evaluación se queda corta. Peleó conmigo 4 horas y sé que ustedes tampoco pueden creer lo fuerte que es. Prepárate. ¿Estás segura de que no contuviste tu fuerza? Luna limitó a soltar una risa helada. Soy una cazadora veterana con más de 10 años de experiencia que sobrevivió al mismísimo infierno. Por pura lógica. Debí haber jugado con él sin el menor esfuerzo. Y aún así. Tuve que pelear de frente contra él durante más de 4 horas. Una idea cruzó por su mente. Incluso si tuviera otra oportunidad en la vida. Jamás volvería a taparse con un monstruo como Yuchansuk. Su interlocutor seguía bastante preocupado. Pero esa misión a gritos la presencia de un cazador experimentado. Aunque sea fuerte, podrá aguantar el ritmo al formar equipo con veteranos. León le dijo que no se preocupara, ya que había asignado a alguien con muchísima experiencia para vigilar de cerca a Yuchansuk. El otro perdió de nuevo preocupado. ¿Y qué pasará si ese chico llega a alcanzar tu nivel? León respondió con frialdad absoluta. Puede sonar duro. Pero si Yuchansuk llega a mi nivel, ni el jefe podrá hacer el frente. Regresamos un mes en el tiempo. Justo cuando Yuchansuk ordenó un misterioso paquete por internet. El repartidor no paraba de quejarse en el camino.
Esto pesa demasiado. No tengo idea de qué compro. Tras dejar la caja junto a la puerta, el repartidor se apresuró a marcharse. En cuanto se fue, Yuchan Suk abrió y metió el enorme paquete a su casa. Al poco tiempo, un estuche negro larguísimo descansaba sobre la mesa. Se trataba del arma que adquirió en línea. Presta mucha atención aquí. Abrió los cierres con ambas manos. Al ver el arma, el asombro inundó su mirada. Su diseño era ridículamente perfecto. Hecho a su medida. La mirara por donde la mirara. Esta imponente lanza superaba por completo todas sus expectativas. Llevarla consigo al campo de batalla sería más que suficiente. En estuche también venía un frasco con un líquido verde llamado medicina espiritual. Un tónico de emergencia que los cazadores usan para recargar poder per mágico concentrado. Algo capaz de salvarles la vida en un momento crucial. Lo normal para usar magia es como sacar agua de un dispensador, controlando el poder que flota en la atmósfera. Almacenarlo en el cuerpo y liberarlo cuando haga falta. La medicina espiritual permite acelerar ese proceso en cuestión de segundos. Pero el método de Yuchan Suk era diferente. Soltaba el almacenamiento, absorbiendo y liberando la energía directamente desde el aire. La gran ventaja es que utilizaba el poder del ambiente, por lo que, en teoría, su poder no tenía un límite. Además, sus canales de absorción se fortalecerían constantemente, permitiendo manipular una cantidad de energía cada vez mayor. Sin embargo, la debilidad era igual de letal. Sin sus canales completamente desarrollados, la energía que podía manipular era muy poca, imposibilitando ráfagas masivas de golpe. El problema es que no tengo tiempo para esperar pacientemente. Así que primero almacenaré una parte, sin dudarlo. Yuchan Suk se tomó toda la poción mágica de un solo trago. Sé lo que piensas. Un mes bastará. Viajemos un mes en el tiempo hacia la isla Jiadon, donde el entrenamiento ya dio frutos. Una gran fila se había formado allí, llena de cazadores listos para iniciar la peligrosa misión. Tras revisar los datos de Yuchan Suk, el personal lo asignó al escuadrón 8. De inmediato, caminó hacia el cartel con ese número. Él se mantuvo en absoluto silencio, mientras los demás charlaban entusiasmados sobre la excelente paga que recibirían este mes. La única duda era el momento exacto de partir. Yuchan Suk meditaba en silencio cuando de pronto escuchó que alguien lo llamaba. Al darse la vuelta, vio para su sorpresa a Hansang, la nueva estrella en ascenso. Se había cortado el cabello muy corto. Consciente de que el pelo largo es un blanco fácil en batalla, Hansang había ido a buscarlo con una sola intención en mente. Quería que cooperaran estrechamente durante toda la misión. Yuchan Suk le preguntó por qué lo buscaba precisamente a él habiendo tanta gente. Ella respondió sin rodeos. Porque eres verdaderamente fuerte. Quería aprovechar la alianza para observar y aprender de su estilo de combate, dejando a Yuchan Suk bastante mudo. Una carga más de la que, por desgracia, no podría decirse fácilmente a corto plazo. Puedes seguirme si quieres, pero con una condición. Debes mantener mi ritmo. En ese instante, un empleado del lugar los interrumpió.
El escuadrón 8 ya está completo. Así que iniciaré el informe de misión. Como hay novatos. Explicaré también la terminología básica. Los experimentados. Tengan un poco de paciencia. Las grietas de corrosión se dividen en nivel 1. Destruir sin clasificar. Siendo las de nivel 1 las más peligrosas. Toda grieta de corrosión que aparezca por primera vez en un área determinada se designa adicionalmente como alfa. Actualmente, la grieta alfa de la isla Jiadong se ubica en la iglesia del norte de Inseré, aunque sigue sin clasificar. La grieta podría fortalecerse en cualquier momento, por lo que les prohibimos acercarse. Sut mishasira patrular yukniri yi Jiadong mayan. Su labor es localizar grietas y eliminarlas. Al oír esto, un miembro del grupo mostró de inmediato su descontento. Enviar novatos a misiones de limpieza. Amigos, esto me un error gravísimo. Prepárense. Porque hoy vamos a ver una misión que se sale de control. El guía los llevó en silencio. Mientras Yushan Suk escuchaba advertencias de peligro, incluso desde la distancia. Se sentía una energía heladora, tan brutal que parecía congelarles la sangre en las venas. Él pensaba que todos exageraban demasiado. En ese instante, Han Sang le dio un toque a Yuch Chan Suk con el mango de su espada, indicando el avanzar. La misión había comenzado. El guía les recordó en voz alta que la situación de la isla se transmitiría a la central. Si necesitan apoyo, solo contáctanos. Buena suerte, Cazadores. Al llegar, el grupo se reunió de inmediato para planear cómo inspeccionar ambas regiones en un plazo de una semana. Yuchok tomó la palabra interrumpiéndolos bruscamente, mientras señalaba el mapa detallado en su propio teléfono móvil. Sugiero establecer base en el templo Wio y operar desde allí. Esa propuesta enfureció al instante a varios presentes. ¿Quién demonios? Nunca te habíamos visto. Eres un novato. Verdad, no tienes derecho a sugerir el templo Wayio ni a darnos órdenes. A Yan Suk no le interesaba perder tiempo discutiendo. Así que simplemente expuso sus argumentos con total claridad. El templo vacío vigila Yupnuri desde arriba. Esas viejas estructuras del templo abandonado servirán perfectamente como un campamento base. Pero sentido común. ¿Acaso no lo entienden? Pero cuanto más intentaba explicarlos, más se enfurecían aquellos cazadores tercos. Hay muchos otros sitios para refugiarse cerca. Si subimos a la montaña, ¿qué pasa si terminamos completamente rodeados? Yuchan Suk respondió con tono frío que no estaban en una guerra contra miles de enemigos como para terminar acorralados allí. Esa pregunta sarcástica solo enfureció más al grupo rival. Dijeron que jamás seguirían las órdenes de un novato tan inexperto como él. Esto nos confirma algo que ustedes y yo sabemos bien: siempre hay gente que no usa la lógica. Al final, la tensa discusión solo llevó a una solución inevitable. Soplarse. Cada bando tomaría un rumbo completamente diferente. Yuch Chong Suk pensaba que solamente Hansen decidiría seguir su plan. Pero de repente un tercer cazador se unió a ellos. Yuch Chong Suk lo miró de reojo a evaluar su nivel. La energía mágica de aquel hombre superaba incluso a la de Hansen, recordando que se llamaba Kim Min.
Sintió curiosidad por saber la razón de su compañía, pero al oír su respuesta no pudo evitar soltar una risotada. Ustedes dos parecen estar en su primera misión oficial, ¿no? Si dos novatos andan solos, las cosas podrían terminar muy mal. Así que vayan para vigilarlos de cerca. Hizo que Yuchchan Sux sintiera que al menos contaba con alguien confiable en el grupo. Atención, porque Yuchchan Sux se detuvo de golpe, sintiendo que algo andaba bastante mal. Cambió de posición al instante bajo la mirada atónita de sus dos compañeros. Levantó su mano izquierda ordenándoles detenerse. Yuchchan Suk les hizo una señal para que guardaran silencio absoluto. Decidió adelantarse con cautela para observar desde el otro extremo. Minjai asomó sigilosamente para investigar. Un parpadeo. Descubrió a decenas de monstruos corriendo a gran velocidad entre los árboles. Calculó que eran por lo menos 50 y propuso dar un rodeo. Pero Yuchchan Suk levantó la mano para calmarlo. No te alters todavía. ¿Cuál es tu habilidad única? Kim Jae no respondió y le preguntó si de verdad pensaba pelear contra ellos. La mirada de Yuchchan Suk se volvió fría. ¿Acaso no es deber de un cazador eliminar monstruos de corrosión? Te lo preguntaré de nuevo. ¿Cuál es tu habilidad? Así confirmó que el poder de Kim Min-jae era el fuego. Siendo su mejor hechizo la bola de fuego. Vía mi señal ataca el centro. Kim Jae se quedó totalmente paralizado en su sitio. No imaginó que Yuchchan Suk decidiría atacar de inmediato con tanta audacia, simplemente no lograba asimilar la velocidad de sus planes. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó a Han Sang preguntar ¿qué se suponía que debía hacer ella si Min se encargaba de la ofensiva? Kim Min-jae intentó frenarlos diciendo que 3 contra 50 era una locura. Cuestionó si no era esta su primera misión real. Sugirió contactar a los demás cazadores para agruparse. Pero Yuchchan Suk sentenció con firmeza que no disponían de tiempo. Los otros grupos tardarían demasiado en llegar hasta este punto, porque sus rutas de exploración eran distintas. Su equipo avanzó desde el templo vacío, mientras que el resto buscaba grietas activas recorriendo toda la línea costera. Además, usar la radio a la ligera era peligroso, pues no había garantía de que acudieran al llamado de auxilio, ni de que las bestias no se dispersaran durante la espera, poniendo en riesgo a los demás cazadores. Al tranquilizarse y analizar fríamente las cosas, Kim Min-jae se dio cuenta de que Yuchchanuk tenía toda la razón, incluso si hubiera alguien cerca. Su orgullo tras la disputa anterior probablemente les impediría acudir de inmediato a socorrerlos. Eso significaba que debían resolverlo por su cuenta. En una clara desventaja como esta, la única alternativa real era ejecutar una emboscada sorpresa. Así que tu fuego es claro, sin tiempo para más rodeos. Yuchchan Suk les explicó la táctica de forma directa. Kim Min-jae lanza el fuego al centro mientras yo bloqueo los lados. Acompañen para ver si sobreviven. Acompáñame en esta locura, donde Han Sang cubrirá la retaguardia, mientras Kim Min-jae siente como se le congela la sangre. El plan era tan detallado que parecía que Chasuk ya había visto toda la batalla por adelantado. Yuchchan Suk parecía un líder curtido en 1000 batallas.
¿Quién era este tipo realmente? Esperan que los monstruos se amontonaran. Y en el preciso instante, Kim lanzó una brutal bola de fuego. Al segundo siguiente, antes de que reaccionaran, una llamarada gigante impactó de lleno en su formación. El ataque fue increíblemente poderoso y calcinó a varios monstruos al instante, pero como requería tiempo de carga, Yu Chan-suk intervino para defender la posición. Kim Jae se llevó las manos a la frente y continuó concentrando su poder. En un parpadeo, Yu Chan-suk se movió veloz como una sombra, mostrando un rostro lleno de instinto asesino. Ahora lo crucial era retener a la horda y resistir la posición hasta que el siguiente ataque estuviera listo. Con una embestida letal, eliminó a varios monstruos de la brecha, para ganar. La decisión de tarea debía ser impecable. Mira con atención aquí, porque él debía contenerlos en su sector y evitar que se acercaran a Kim Mini. De pronto, un monstruo saltó sobre Yu Chan-suk. Él lo ignoró por completo y con un barrido horizontal derribó a otros más. Jamás permitiría que una sola de esas cosas tocara a Kim Minji, aunque no podía contener a toda la horda él solo. Necesitaba el poder de Han Sang-e. Yu Chan-suk susurró con calma: es tu turno. Al instante, el agudo sonido de una espada desenvainándose resonó con fuerza. Han Sang descargó un cortes seco y destrozó por completo los cuerpos de 3 goblins. Han Sang tomó una bocanada de aire. Puedo mantener este flanco bajo control. A partir de ahora, todo depende de Kim Mini. Justo al terminar de hablar, una enorme bola de fuego explotó, pues su segundo disparo estaba listo. Yu Chan-suk levantó la mano para detenerlo. Espera. Déjame retroceder primero antes de que dispares. De lo contrario, si me das por error, estaremos en problemas. En cuanto Yu Chan-suk se retiró, Kim Jae lanzó el ataque con rabia. Como una bestia desbocada, el proyectil de fuego voló directo hacia la horda, con un estalido atronador. La zona donde Yu Chan-suk estaba hace un segundo saltó por los aires, pero él ya había saltado lejos del peligro. Luego empuñó su tha firmemente y avanzó de nuevo. Justo cuando el proyectil impactó, 2 criaturas intentaron huir aprovechando la confusión, pero Yu Chan-suk no iba a permitir que escaparan con vida. Poco después, el humo del bosque comenzó a dispersarse. Yu Chan-suk clavó su lanza con fuerza directamente en la tierra. La emboscada resultó un éxito total. Acabaron con los monstruos, aunque los 3 terminaron completamente agotados. Yu Chan-suk estaba a punto de felicitarlos cuando de repente presintió que algo andaba muy mal a sus espaldas. Al darse la vuelta, vio que Kim Jae le apuntaba a la cabeza con una pistola, con un rostro aterradoramente serio. Pero al instante siguiente sonrió. Podrías hacerte a un lado. Estás tapando justo el lugar a donde apunto. Sé que estás pensando lo mismo que yo. Porque hasta el propio Yu Chan-suk creyó que le meterían un tiro. Segundos después, Kim Jae disparó 2 veces a los cadáveres de los monstruos para implantarlos unos microchips de rastreo. Al terminar la misión y asegurar la zona, la empresa recolectora de chatarra que contrató vendría a recoger los cuerpos. Estos recolectores de chatarra se especializan en extraer materiales valiosos de los cadáveres.
una vez colocados los chips, la compañía procesaría los restos y recolectaría todos los recursos de valor. Ellos testarían todo. Venderían los materiales y repartirían las ganancias obtenidas. Cobrarían su comisión pactada y le darían el resto a la familia del cazador fallecido. Yujun le preguntó a Kim Mje si eran de confianza. Kim Mje le aseguró que eran 100% confiables. La clave consistía en elegir la empresa correcta y firmar un acuerdo previo. Un paso sumamente crucial. Mientras hablaban. Un monstruo que se ocultaba tras un árbol los observaba con mirada fija. De repente, la criatura saltó en una emboscada brutal, haciendo que las piedras del suelo salieran volando el impacto de su golpe. En ese instante, Yuchino grabbed Kim Mje y lo arrastró lejos de allí. Si hubieran reaccionado un segundo tarde, ambos habrían terminado gravemente heridos. Tras ponerse a salvo, Yuchan Suk arrojó a Kim Mje al suelo y volteó para encarar fijamente a esa maldita bestia. Kim Mje no tenía palabras. Acababan de limpiar a toda una horda y ahora surgía otro problema más. El monstruo soltó una carcajada grotesca, abrió de par en par sus fauces repletas de colmillos afilados. La mirada de Yuchan Suk se ensombreció aún más. Aquel ser era, sin duda, el líder de las criaturas anteriores. Y con ese rugido convocando refuerzos nos despedimos. Pero tú y yo sabemos muy bien que la verdadera batalla apenas comienza. Maldición. No habría sido más sencillo si hubieras atacado con tus subordinados hace un momento. En cambio, decidiste esperar para desafiarnos a los tres. Realmente estás buscando tu muerte. Prepárense, porque aquí la bestia líder suelta una risa macabra y Yuchan Suk siente un poder mágico brutal, muy superior al de los monstruos comunes. Yuchan Suk les gritó a los otros dos que no interfirieran y que lo dejaran encargarse solo. Este monstruo era demasiado fuerte. Si empezaba a perseguirlos, ninguno de ellos lograría escapar con vida. Ambos se congelaron en el sitio. Es nivel. No deberían pelear juntos. Pero el protagonista los interrumpió con voz fría. Solo lo diré una vez. Retírense. No me hagan repetirlo. ¿Acaso quieren regresar a casa con las cabezas separadas de sus cuerpos? Al escuchar esas palabras, ambos se quedaron helados. Era una advertencia sumamente dura y muy real. Yuchan Suk preparó su lanza y ordenó con frialdad que escucharan sus palabras y se marcharan de inmediato. Estaré mejor juego porque así podré pelear con todo mi poder sin restricciones. Luego rugió invitando al líder murciélago a atacar. Rápidamente. Yuchan Suk y el líder murciélago chocaron de frente. Hansung intentó correr a ayudar. Pero Kim Mje le detuvo al instante. Ahora solo sería un estorbo para él. Aunque parecía que Yuchan Suk estaba siendo acorralado por el enemigo. Pero miren esto con cuidado. Porque el protagonista esquiva cada ataque del líder murciélago sin que logre rozar ni un milímetro de su ropa. Hansa ignoró algo más. La velocidad y la capacidad de observación de Yuchan Suk eran ridículamente absurdas. Si ella estuviera en su lugar, jamás habría podido esquivar semejante ráfaga de golpes mortales. En ese momento, Yuchan Suk giró su cuerpo para evadir el puñetazo del líder.
esquivando y contraatacando al mismo tiempo, y por donde pasaba su lanza, unas llamas negras lo seguían como sombras, ralentizando los movimientos del monstruo al acumularse. Así que, aunque parecía estar librando una batalla sumamente difícil, la realidad era otra. Solo estaba jugando con el líder como si fuera su presa. Han quedó estupefacta. De verdad es un cazador novato. Porque parece alguien curtido en 1000 batallas brutales. Al mismo tiempo, la bestia atacó de nuevo y Yushan soltó una liveriza. Bien amos, si eres digno de obligarme a usar todo mi poder. Y en el siguiente segundo, Yuchan se deslizó por el suelo, esquivando el ataque mientras lanzaba su lanza con fuerza hacia lo alto del cielo. Los ojos de Han Sang se abrieron de par en par. Lanzar su propia arma al cielo. ¿Qué planeaba hacer? La lanza comenzó a descender lentamente, mientras la bestia líder seguía acortando distancias hacia Yuchan Suk. Sé lo que están pensando. Tirar el arma ahora es una locura. Pero en milisegundo el monstruo líder ya se había lanzado sobre Yuchan Suk. Pero nuestro protagonista no se inmutó y se limitó a mirarlo fijamente con total indiferencia. Con un sonido húmedo y sangriento, la cabeza del monstruo cayó lentamente frente a Yuchan Suk. La lanza que arrojó al aire era el golpe de gracia, atravesando el cuello de la bestia justo al caer. Incluso con el cuello totalmente atravesado por la lanza, el monstruo seguía luchando. Yuchan Suk debió admitir que su vitalidad era sumamente tenaz, pero por desgracia, su destino ya estaba salado. Tenía que rematarlo de inmediato y no darle ninguna oportunidad de revertir la situación. Ante la mirada horrorizada de sus compañeros, Yuchan retiró su lanza y comenzó a apuñalar salvajemente la cabeza de la bestia. A Kim Majae se le erizó la piel. ¿Cómo ocurrió? Es un instante parecía que Yuchan estaba siendo superado, pero en un abrir y cerrar de ojos, el monstruo quedó derrotado. ¿Qué había pasado exactamente? Yuchan se dio la vuelta y le preguntó a Kim Majae si era normal ver esa criatura allí. Kim Majae también comenzó a sospechar, por el poder de esta bestia, aunque no fuera el núcleo de la unidad de corrosión. Este lugar considerarse de nivel 3. Estas unidades se dividen en 4 rangos. Además, el informe decía que la unidad de corrosión alfa de la isla Jiadong aún no estaba clasificada. Eso significa que la unidad de la isla Jiadong ya subió a nivel 3. Hay que reportarlo de inmediato. Han Sang se negaba a creerlo, pero Yuchan Suk le pidió que pensara con la cabeza fría. Si no fuera nivel 3, no habría forma de explicar el inmenso poder de estos monstruos. Al escuchar el análisis, el rostro de Kim Jae cambió por completo. La diferencia entre sin clasificar nivel 3 era un abismo. Si subió a nivel 3, es muy probable que pocos cazadores logres salir con vida. Esta isla es sumamente peligrosa y deben reportarlo rápido. Kim Jae sugirió ir primero a rescatar a los demás cazadores. Con la fuerza que tiene Yushan, él podría resistir incluso ante una amenaza de nivel 3. Yuchan Suk lo rechaza de inmediato, porque sabe que es imposible salvar a todos él solo. Cuéntame en los comentarios qué harías tú. Acompáñenme en este viaje para ver que hay límites imposibles de superar.
Yuchsan suk se dejó claro a ambos que no venían a rescatar a nadie, sino a confirmar ser las gritas de corrosión que habían aparecido. Además, en este tipo de trabajos las bajas están garantizadas. Fue entonces cuando Han Sang-a le lanzó una pregunta bastante directa. Si estuvieras en una situación tan desesperada como esa, ¿cómo crees que reaccionarías tú? Yu Chan-suk no entendió a qué venía eso, pero ella decidió presionar un poco más. Si estuvieras en peligro, no sentirías rabia o rezarías para que alguien te salvara. Al oír esto, el rostro de Yu Chan-suk se ensombreció. Quiere salvar vidas intentando adivinar lo que sienten los muertos. No es que no tenga sentimientos. Es que a mí solo me importan los resultados. Si de verdad quieres ir a rescatarlos, no te lo impediré. Pero dejaste de una vez de ese estúpido complejo de héroe. Hay muertes que son inevitables. Y cuando me toque enfrentar mi final, sin importar lo que pienses, lo haré aceptando mi destino. Si por salvar a unos pocos cazadores dijo que la grieta crezca y provoque una tragedia mucho mayor, ese sería mi verdadero pecado. En momentos extremos, lo único que jamás puedes permitirte dudar. Presten atención aquí, porque con esa tan débil no durarán nada. Esa misma noche, el grupo logró encontrar un refugio para descansar. Entraron a una residencia abandonada que estaba completamente vacía, sin rastro alguno de que los monstruos de la corrosión hubieran pasado por allí. Kim Min-jae revisó todo el perímetro y confirmó que todos estaba en orden, a excepción de una oscuridad bastante densa. Sin embargo, gracias a las luces del exterior, podían ubicar perfectamente donde se encontraban los demás cazadores. Pero para Yushinook aquello era un error grave, ya que las luces también revelarían su propia posición, volviendo todo mucho más peligroso. Si solo fueran monstruos débiles no importaría que los vieran, pero si aparecía otra bestia al nivel del líder murciélago, estarían en serios problemas. Así que Yu Chan-suk sacó su teléfono y les envió una advertencia directa a los demás. Aquí el Escuadrón 8. Por el nivel de las criaturas que enfrentamos, la unidad alfa de corrosión podría haber subido al nivel 3. Encender luces sin cuidado atraerá los monstruos más peligrosos, así que evítenlo a toda costa. Al destruir el núcleo de la grieta de corrosión, todas las criaturas desaparecerían. Sin una fuente de energía, la zona afectada comenzaría a retroceder de inmediato. Yu Chan-suk se quedó pensando. En realidad no parecía tan complicado. ¿Por qué todos se complicaban tanto la vida? En cuanto llegara el momento oportuno, iría a encargarse de esa gria él solo. La noche avanzó rápidamente y Han Sang-a cayó profundamente dormida. A su lado, Kim Min-jae también descansaba plácidamente. Se lo que están pensando, los va a dejar solos, pues les dejó un dispositivo de alarma para irse tranquilo. Salió sigilosamente de la casa. Moviéndose como una ráfaga veloz en medio del espeso bosque. Por suerte, el informe detallaba la ubicación exacta del alfa, así que todo debía salir bien. Pero de pronto, algo se sintió terriblemente mal. Sintió movimiento al frente. Se tuvo en seco. Miró arriba y escuchó una risa escalofriante ya conocida. Sabía que las cosas iban demasiado bien.
Tenías que ser tú otra vez, sin dudarlo, incendió sus llamas. Pero cuando giró la cabeza para mirar bien, se dio cuenta de que no era lo que esperaba. Jamás había visto ese rostro. Era una bestia gigantesca, muchísimo más grande que él y que dejaba en ridículo al líder murciélago. Al mismo tiempo, saltaron las alarmas en la central de la Asociación de Cazadores. Señas del Escuadrón 5 desaparecieron y se les dio por muertos. Los directivos quedaron helados. Empeor las cosas. Empezaron a llegar informes de bajas de otros escuadrones. Maldita sí. ¿Qué demonios está ocurriendo ahí fuera? Ordenó de inmediato pedir refuerzos a la sede central. Mientras enviaba una señal de auxilio urgente a todos los cazadores de la isla. Pronto llegó nueva información. Alguien se estaba acercando peligrosamente a la ubicación del Alfa. El jefe ordenó de inmediato que enviaran una advertencia para detener a ese sujeto. Había un monstruo letal esperándolo. Pero solo después se enteraron de que el temerario que corría hacia el set Alpha era Yuchan-suk del Escuadrón 8. Él fue el primero en localizar el núcleo. El jefe ordenó conectarse de inmediato a su terminal para verificar si seguía con vida. Después de todo, que un núcleo de corrosión evolucionara era algo totalmente inédito. Yuchan-suk se había lanzado directo al peligro en medio del caos, por lo que debían vigilarlo en tiempo real. Pronto se estableció la conexión, y lo que vieron en pantalla no era una pelea, sino una cacería brutal donde él era la presa. Estaba escapando desesperadamente por su vida. Esa criatura era infinitamente más fuerte y veloz de lo que cualquiera hubiera imaginado. Entonces escucharon la voz de Yuchan-suk a través de la radio. Este monstruo es absurdo. Que siga vivo un milagro. No decían que esto ya estaba investigado. No hay información. Malditos. Quedas conmigo para ver si logra sobrevivir. Cuando regrese. Juro que voy a meterles el núcleo de corrosión en la boca a cada uno. Al oír semejante amenaza. En el cuartel querían apagar la radio. Acompáñenme a ver esto. Porque con su fuerza actual. Yuchan-suk no tenía como derrotar a un monstruo de ese calibre. Solo le quedaba desgastarlo muy despacio para luego rematarlo con su lanza al final de la batalla. Sin embargo, la bestia frente a él superaba todo lo previsto y no daba señales de caer. Tras pelear contra el líder murciélago, Yuchan-suk absorbió demasiada energía de la isla Giantan, lo que ahora lo deja bastante debilitado. Por eso no podía marcharse de Giant. Debía encontrar rápido un punto en la isla para recargar su poder mágico. Un brillo cruzó la mirada de Yuchan-suk. Había encontrado un objetivo sumamente rápido. Frente a él brilla una grieta azusa en el suelo. Sin dudarlo un segundo. Saltó directo al vacío. Incluso se giró para gritarle a la enorme bestia que lo perseguía que lo siguiera, pues quería comprobar algo. Mientras tanto, el cuartel de cazadores perdió la señal de su terminal al entrar él en el núcleo de corrosión alfa. Al escuchar las noticias, el rostro del jefe palideció por completo. Maldición, exclamó furioso. Al adentrarse en las profundidades del núcleo, Yuchan-suk notó que todo estaba mucho más limpio de lo esperado. No pudo evitar pensar,
que si la expansión de nivel 3 no era tan rápida. Entonces, ¿qué tan monstruosos serían los niveles 1 y 2? Presten atención aquí, porque tras cruzar el límite de la grieta, le tocaba encarar a esa enorme criatura. No soy de los que buscan peleas a muerte, pero si esta cosa sigue persiguiendo, yo también voy a enojarme. Yuchon Suk apretó su arma mientras recordaba el peor defecto de las llamas de la paradoja. El gran inconveniente de esta poder que se propagaba hacia cualquier ser vivo a su alrededor, excepto él, ni los aliados se salvaban. Por eso resultaban tan aterradoras. Si él superaba su límite de control, no podía usarlo más. Era una restricción absoluta. De pronto, un monstruo aparente a él, con un movimiento rápido, lanzó un estocazo preciso que impactó de lleno en la bestia. La criatura dio un último grito antes de quedar inmóvil. Tras esto, Yuchon Suk empezó a absorber el poder mágico ambiental para almacenarlo a la fuerza. La energía recorrió cada rincón de su cuerpo, expandiendo sus canales internos y fortaleciendo sus vías de poder. Yuchon Suk exhaló profundamente, dejando escapar de sus labios un sutil rastro de energía demoníaca. El resultado fue increíblemente poderoso, superando todas sus expectativas. Pero justo ahí, el cielo pareció agriatarse, sé lo que están pensando, pero él miró hacia arriba y se calmó por completo. Esto aún no terminaba. Segundos después, varios monstruos idénticos al anterior comenzaron a salir de esa enorme fisura. Para su dicha, llegaron muy tarde. El refinamiento de Yuchon Suk había concluido y no les tenía el menor temor. Pronto, tres de ellos lo atacaron a la vez. Él agitó su facón una mueca burlona. Criaturas sin cerebro. ¿De verdad creen que superarme en número les servirá de algo ahora? Al segundo siguiente, la ráfaga de poder que desató los hizo pedazos limpiamente, sin que pudieran rozar siquiera su ropa. Yuchon Suk era ahora mucho más fuerte, proseguía lejos de su nivel máximo en el otro mundo. En proporción, apenas había recuperado cerca del 1%. De repente, una silueta apareció a sus espaldas intentando emboscarlo, lo que hizo que se pusiera alerta. Cuando diablo se había acercado tanto, Yuchon Suk tomó distancia en un parpadeo al ver a ese enemigo con cuerpo humano y cabeza de rata. Su rango superaba por mucho al de un monstruo común, lo que despertó el interés de nuestro guerrero. ¿Cuántos de sus ataques consecutivos lograría resistir? De inmediato, se lanzó al ataque haciendo que su lanza silbara de forma explosiva en el aire. Lanzó una estocada letal, pero el monstruo con cabeza de rata logró bloquearla con pura fuerza. Incluso se burló de él diciendo que su ataque era demasiado lento. Pero lo que ignoraba era que, aunque ese ataque no iba a su máxima velocidad, el poder de impacto fue devastador, agrietando su arma. Fijando su mirada en él, Yuchon Suk pronunció con calma, primer estilo de la lanza de doble luna, perforación, al instante, el monstruo rata salió volando por la energía y Yuchon Suk aprovechó para contraatacar sin darle un solo respiro. La bestia con cabeza de rata ni siquiera entendió qué había ocurrido. La lanza de doble luna era su técnica insignia.
Su trayectoria dejaba rastros azules capaces de replicar el recorrido del primer ataque, repitiéndolo de forma idéntica, hasta en 4 ocasiones. We creamos. Atacar siguiendo esos rastros es apenas la forma simple de conectar 4 impactos consecutivos. Pero lo realmente aterrador era que esas trayectorias azules perseguían al objetivo de forma autónoma, como 2 ojos, retornando de los que era casi imposible escapar. Prepárense, porque ante un ataque encadenado tan letal, ¿qué demonios podría ser para cambiar el rumbo del combate? El monstruo pelirrojo fue golpeado una vez más. Al menor descuido. Yu-chan Suk podría acabar con el instante. Este era el momento perfecto. En el segundo siguiente, Yu-chan Suk desató una brutal ráfaga de golpes directos contra su cuerpo. Cada golpe llevaba 4 impactos consecutivos, dejando su cuerpo al borde de ser despedazado por completo. Pronto, su cabeza quadrúcida a la mitad. ¿De verdad pensabas que desaparecer significaría que todo había terminado? Pero justo cuando los yuchus se disponía a continuar el combo, una extraña caja apareció en su mano. Yushan la abrió despacio. Al ver el contenido, se quedó completamente helado. Mientras tanto, el cuartel de Cazadores ya se había hundido en el caos total. La grieta de corrosión se expandía rápidamente desde el mismísimo centro de la isla Jiodong. Las señales de los escuadrones se apagaban una tras otra, desatando un pánico asfixiante. Al ver aquello, el jefe sintió que se le congelaba la sangre. Esto superaba por completo cualquier plan de contingencia. Con ojos desolados, se preguntó si este era realmente el final de todo. Presten atención aquí. Sin un milagro. Soso nos quita ver cómo masacran a nuestros cazadores. En ese instante, un subordinado lo llamó. Jefe, venga rápido. El subordinado informó que un cazador dentro de la región del núcleo alfa acababa de enviar un mensaje. De inmediato proyectó el mensaje en la pantalla gigante, sincronizándolo en todos los canales disponibles. Todos pudieron ver el aviso enviado por Yu-chan Suk. Su report era sumamente simple. La señal del núcleo de corrosión se había desvanecido, confirmado como eliminado, y todas las entidades de corrosión detectadas por los cazadores también habían desaparecido, por completo. El jefe miraba la pantalla sin atreverse a respirar. Acababa de presenciar un auténtico milagro con sus propios ojos. Tras enviar el mensaje, Yuchansuk finalmente suspiró aliviado. Levantó la mirada hacia el cielo estrellado, que aún brillaba con intensidad. Y lo más importante, el aire aquí era limpio, mucho mejor que en el otro mundo. Volvamos 2 minutos atrás, cuando una inmensa horda de monstruos salía de la grieta. Hansang A lideró de inmediato el combate contra ellos. Con el cuerpo ya cubierto de heridas, su mano apenas tenía fuerza para sostener la espada. Pero al segundo siguiente, aferrándose a su última pizca de voluntad, se sujetó el brazo con la mano derecha y empuñó la espada con firmeza, mirando al frente. Había muchísimos más monstruos que el día anterior, y para colmo, al despertar, no habían encontrado a Yu-chan Suk por ninguna parte. En ese momento, Kim Min-jae le gritó desde atrás,
preguntándole si de verdad creía que saldrían con vida de esta pesadilla. Y créanme, el pánico que sentía este chico no era para menos. La horda de monstruos frente a ellos era tan densa que parecía una marea negra capaz de pisotearlos y aplastarlos en un segundo. Hansanga miró de reojo a Kim Min-jae. Él también había llegado a su límite absoluto. No sabía si lograrían sobrevivir ni cuánto más resistiría. Pero tenía muy claro que bajo ninguna circunstancia podía derrumbar su horror. De repente, una asquerosa criatura se abalanzó sobre ella, con mirada gélida. Hansang se agachó mientras el poder del rayo estallaba a su alrededor. Pero en ese instante sintió sus piernas totalmente entumecidas, sin tener idea de cuándo había comenzado ese maldito efecto. Lo peor era que otras tres bestias la acechaban a la vez. Kim Min-jae estaba desesperado. Pero ya no le quedaba ni una gota de energía para ayudarla. La bestia estaba a punto de clavar sus colmillos directamente en el cuello de Han Sang-e. Kim Min-jae quería cerrar los ojos, incapaz de presenciar la tragedia. Sin embargo, pasaron 5 segundos y el esperado grito de dolor nunca llegó. Al abrir los ojos lentamente, la escena que vieron los dejó completamente helados. Todas las criaturas frente a ellos se habían desvanecido por completo, dejando solo un suelo cubierto de polvo de huesos. Al día siguiente, Yu Chan-suk se reunió con ellos en el punto de encuentro de la isla. Al ver la trágica escena, su rostro se ensombreció. No imaginaba encontrar tantos heridos graves. ¿Acaso la grieta de corrosión se había descontrolado por completo mientras él no estaba presente? Llegar a Yu Chan-suk. Todos quedaron impactados. De verdad este tipo había limpiado una grieta de nivel 3 él solo. Pero luego observaron de nuevo la complexión algo delgada de Yu Chan-suk, y por más que lo miraban, no parecía para nada alguien capaz de neutralizar una amenaza de nivel 3. Tras caminar un poco más, Yu Chan-suk encontró al escuadrón 8. Kim Min-jae se quedó estupefacto en el acto. Jamás imaginó que Yu Chan-suk fuera realmente capaz de solucionar el problema de la grieta por su cuenta. Digamos que mi cuerpo se movió solo, únicamente con la intención de proteger a mis queridos compañeros cazadores. Todo había salido de maravilla. Yu Chan-suk sabía que debía hacerse el héroe bondadoso para limpiar su mala reputación previa. Y aquí nos quedamos por hoy. Justo cuando una voz misteriosa volvió a llamar a Yu Chan-suk desde atrás. Acompáñenme a ver cómo empieza esta locura con Park Jong-tae, el gerente de operaciones en Corea. Yu Chan-suk lo miró de reojo y le preguntó directo si él lo había citado. El tipo solo le dijo que lo siguiera. El alcalde quería verlo. Nuestro protagonista ya había perdido la cuantas veces lo habían citado. A estos viejos les fascina mandar, pero recordó un detalle. El contrato original no mencionaba ninguna recompensa extra por limpiar una amenaza de nivel 3. Así que aquí estaba ahí. Aprovecharía el momento para negociar un precio mucho mejor. En cuanto bajó del auto, un sueto se le acercó de inmediato para recibirlo de manera muy amable. Se presentó como Lee Hil-jae, el oficial de enlace para la comunicación. Mientras caminaban, le comentó que el alcalde llevaba muchísimo tiempo esperando con ansias esta reunión.
Cuando recibió el informe de la isla del ojo gigante al amanecer, se quedó helado. El mandatario ordenó agendar una cita de inmediato, cancelando toda su agenda del día solo para poder hablar con él. Oyó a esto. Un novato destruyendo un origen nivel 3 solo. Algo así no pasaba desde los cazadores veteranos de la primera generación. Yuchan-suk no esperaba que alguien ya lo hubiera logrado antes. Tipo debió ser un monstruo. Yuchan-suk llegó finalmente a la oficina del alcalde. Un hombre algo robusto se levantó. Bienvenido. Mi nombre es Park Jian. El alcalde de la ciudad. Lamento haberte hecho venir en un día tan gris y sombrío. Luego lo invitó a un café para poder sentarse a charlar detalladamente. Como alcalde de Incheon, la isla Jadong siempre había sido su mayor dolor de cabeza. Por falta de presupuesto, era imposible contratar un gremio costoso. Yuchan-suk le dio sorbo a su té, pensando únicamente en cómo sacarle una buena suma de dinero. Al enterarse de que Yuchan-suk todavía era un novato, el alcalde pareció sentirse bastante orgulloso. Nuestro cazador no entendía por qué este tipo se emocionaba de la nada. Resulta que Incheon era una región clave de Corea. Y gracias a la infraestructura del aeropuerto de Incheon, el flujo logístico era constante allí. Además, con la zona económica libre, ciudades internacionales como Songdo y Chongya atraían muchísimo capital extranjero. Con tantas opciones disponibles, resultaba abrumador. Enormes sumas de dinero pasaban por las zonas urbanas de Incheon y la mercancía se movía por el aeropuerto. Le prometió asegurar que su camino como cazador fuera sumamente fácil y lleno de éxito. En ese instante, Yuchan-suk lo interrumpió porque quería hacer una pregunta primero. Si me va a dar tanto apoyo, supongo que yo también tendría que devolverle el favor. No. ¿Cómo ayudar a reelegirse a un alcalde que va en picada? Apuesto a que no vean venir esa. Tienes una red de información impresionante. Esos teléfonos inteligentes lo hacen todo. Yuchan-suk ya lo había buscado en internet. El mandato del alcalde terminaría a principios del próximo año. Y viendo la situación actual, la reelección parecía completamente imposible. Sudor frío brotó de las sienes del alcalde. Eres muy directo. Pero si quieres participar en una solicitud como esa, no necesitarías también el permiso del gobierno de la ciudad. Un aviso público no bastaría. Como novato, Yuchan-suk realmente necesitaba la autorización del alcalde para poder ingresar. Si lo manejaba bien. Incluso podría difundir el rumor de que Yuchan-suk era un neos descubrir por el gremio Jin. Quería registrar a Yuchan-suk en su propio libro de logros y robarse el crédito. El alcalde continuó hablando de su infraestructura. Tenía contactos con muchísimas empresas nacionales y extranjeras. Puso un paquete de café sobre la mesa como ejemplo. El contrato de esta marca expiraba pronto y podía poner la cara de Yuchan-suk ahí. Y eso no era todo. Había muchísimas otras oportunidades que podía ofrecerle ahora mismo. Pero en ese instante, Yuchan-suk lo interrumpió en seco. Para usted soy alguien barato. ¿Verdad? Eso es lo que está pensando. El rostro del alcalde se tensó, visiblemente humillado. Intentó explicarse de inmediato, diciendo que había visto las noticias.
Este mundo necesita urgente una cara nueva para cambiar este ambiente tan sombrío. La mirada de Yu Chan-suk se congeló al instante. Lo que quiero decir es que promete darme todo. Pero son cosas que yo mismo iba a conseguir tarde o temprano con mis propias manos. No creí que es un trato injusto. El alcalde entonces le ofreció más condiciones, como filtrar missions seguras, millas muy lucrativas para Yu Chan-suk, pero a sus ojos, toda esa propuesta resultaba terriblemente aburrida. Nuestro cazador se despidió con la mano y se levantó. Felicit al modelo de café de mi parte, porque rechazó la oferta. Conservar su trabajo. Mientras tanto, en el otro extremo de guiado, dos figuras misteriosas acaban entre las sombras. Uno de ellos habló. Al parecer, el experimento en la isla Jiadong había fracasado. El hombre arrodillado en el suelo solo pudo disculparse, pero hay buenas noticias. Y créanme, ustedes y yo sabemos que lo que viene ahora será brutal. Prepárense. Porque la buena noticia de la que hablaban era un video editado del examen de cazador. El metraje mostraba a Yu Chan-suk desatando las llamas de la paradoja. Al ver el video, el hombre sonrió complacido, asombrado por el novato. Poco después, tras completar la misión en la isla Jiantong en Inchan, la escena cambió por completo. El ranking nacional de cazadores, que se actualiza cada mes, sufrió una sacudida total. Era el momento más esperado por todo el mundo, sin importar la edad. Todos aguardaban con ansias la publicación de esta nueva lista. Todos querían saber quién se había quedado con el primer puesto este mes. Incluso los mismos cazadores no le quitaban el ojo de encima. Normalmente no variaba tanto. Pero esta vez todo iba a ser muy diferente. Muy pronto. La lista oficial llegó directamente a las manos del presidente de la asociación. Moon Jong-ti. Presidente. Aquí tiene el reporte de clasificación mundial de septiembre. Revíselo. Mientras tanto, en pleno campo de batalla, Lee Sun revisaba atenta el report para ver si Yu Chan-suk había logrado entrar en la lista. Justo en ese instante, el mismísimo Yu Chan-suk estaba sentado, hojeando los nuevos resultados recién salidos del horno, sin importar lo llamativa que fuera la presentación. Lo único que realmente importaba era el top 10, así que abrió la página de inmediato. Puesto 10, la espadachina Lee Sun. Puesto 5, Kim Chi-yoon. Puesto 3, el dios del Cho Yo-yoon. Puesto 2, el coloso Jang Tuk. Justo cuando Yu Chan-suk iba a revelar el primer puesto, de repente llamaron a la puerta a sus espaldas. Al voltear vio a un miembro del personal del evento que le dijo que lamentaba hacerlo esperar. Ya podía salir al escenario. Si el primer puesto era para la estrella en ascenso Yu Chan-suk, con el titular presumiendo la promoción más rápida de la historia, que un cazador veterano con 5 años de experiencia limpie una zona de corrosión nivel 3 por su cuenta. Bueno, eso solo se consideraría un logro de rutina en la comunidad, nada del otro mundo. Pero si se trata de la primera misión de un novato, la cosa cambia drásticamente. En cuanto Yu Chan pisó el escenario, el público estalló en gritos. Señor Yu Chan-suk, ¿a qué se dedicaba antes de convertirse en un cazador?
de verdad limpió la zona sin apoyo. Sabía que el nivel del área iba a subir. Una avalancha de preguntas le cayó encima de golpe. Yuchan Suk suspiró profundamente. Se sentía como un niño prodigio bajo presión y solo quería contestar rápido para poder largarse de allí. De pronto, un joven se levantó y gritó en voz alta que todos tenían mucha curiosidad sobre su futuro. ¿Podría hablarnos de su mentalidad o determinación como cazador? Pero Yuchan no pensaba dar esas típicas respuestas aburridas. Presten atención a esto. Porque en vez de decir que se esforzaría, él lanzó una slaza contundente. Yo hablo con resultados. Solo usen sus ojos para lo que he logrado. Tras soltar eso, Yuchan subió directo a un helicóptero. Abajo se alcanzaba a ver un abismo negro colosal. Un sitio que alguna vez albergó un enfrentamiento brutal. Su acompañante le explicó que la escena era aterradora, pero que en el extranjero la situación era mucho peor. Con la aparición de estas zonas de corrupción, muchos países perdieron el control, pero Corea logró evitar el caos gracias a ciertos métodos estratégicos. Sin embargo, otras naciones terminaron devoradas al instante por la corrupción, desapareciendo del mapa por completo. De hecho, existen 8 zonas de peligro extremo en todo el mundo. Los 8 puntos más letales del planeta. Y el que veían justo a la derecha era Gonzalo. Hace unos años. Gonzalo apareció de la nada y se expandió tan rápido desde el centro urbano que borró a un país entero de la faz de la tierra. Aunque unos pocos lograron sobrevivir. La gran mayoría de los atrapados fueron consumidos por la corrupción antes de poder encontrar una salida. La pérdida de toda una nación fue como el polvo arrastrado por el viento, sin dejar rastro alguno, observando por la ventana. El presidente continuó explicando que la influencia del gobierno central se había debilitado de manera drástica ante el avance de esta catástrofe. Pongamos en su lugar. ¿Qué tenía que ver toda esta locura política con el hecho de que lo hubieran citado allí? El presidente le confesó que hace días, Yun Seong-hien, del gremio Gran Pereza, lo visitó sumamente molesto porque Yuchan Suk se había negado rotundamente a unirse a sus filas. Nuestro protagonista recordaba a ese sujeto, pero no le dio importancia. Sin embargo, la siguiente revelación del presidente lo dejó helado. Ese sujeto exigió que le entregaran la dirección exacta de Yuchan de inmediato. Aunque el líder del gremio se comportó de forma amenazante, el presidente se negó a filtrar cualquier tipo de información privada. Pero en el gremio, Gran Pureza solo rige la ley del más fuerte. Y nadie podía asegurar que no intentarían reclutarlo a la fuerza. Fastidio, quédense conmigo para ver qué pasa después. Acompáñenme a ver esto. Aunque no se lo tomaba en serio. Con su fuerza actual no podía derrotarlo. El presidente observó que, por sus acciones recientes, parecía preferir actuar solo. Yuchan Suk no tuvo reparos en admitirlo. Siempre había sido así y no quería que un gremio le atara las manos. Entonces el presidente le entregó un bolso. Si no quieres que se te acerquen, debes volverte más fuerte. Por ejemplo, acepta la importante misión que te ofrezco hoy. Yuchan Suk sabía que ese viejo no era ningún ingenuo. Aún así,
Esto contaba como una ayuda de su parte. Preguntó directamente qué quería a cambio. Jamás creía en favores gratis. Pero la respuesta del presidente le sonó bastante conocida. Solo quería que Yuchon Suk recordara que lo había apoyado en este momento. Siguiendo la misma lógica de Lun, Yuchon Suk tomó el bolso. Memorizaría la información detallada y este trato no le generaría pérdidas. Y sin cargo aumentaría su prestigio de inmediato. Adelante, ¿qué es exactamente lo que quieres que haga? Debes escoltar un carguero desde Busuzan hasta Nanning. En esta era de creación, transport bienes básicos es sumamente complicado. Al ver con claridad cuáles eran esos supuestos bienes, Yuchon Suk se quedó helado. Relojes de lujo, porcelana fina, licor de ginseng y autos deportivos. Se preguntó si el concepto de necesidad básica cambió en estos últimos 20 años. El presidente argumentó que para cierta gente eso era indispensable. Pensó que Yuchon Suk lo entendería, pero miren esto. El viejo se detuvo de golpe. Notó que mencionar esos 20 años fue un grave error. Yuchon Suk no podía comprenderlo en absoluto. Con un gobierno central al borde del colapso total. ¿Por qué seguían transportando esta clase de basura inútil? El presidente explicó que, aunque la corrupción destruyó muchas naciones, la política internacional aún importaba. En pocas palabras, eran simples lubricantes para mantener relaciones diplomáticas. Básicamente, puros sobornos. Si es así, rechazo la oferta. Al decir esto, Yuchon Suk ya se desabrazando el cinturón de seguridad. El sudor brotó en la frente del viejo. Espera, el gobierno coreano considera este encargo de máxima prioridad. Yuchon Suk le pidió que no perdiera tiempo intentando persuadirlo. Su decisión estaba tomada. Arrastrar a un individuo a política era una estupidez. El viejo dijo con frialdad. Cazador Yuchon, quizás esto sea atrevido mi parte, pero no eres más que un novato recién debutado. Tanta atención mediática resultará venenosa para ti. Al segundo siguiente, una expresión de total incredulidad cubrió la cara del presidente. Yuchon Suk tomó el bolso y lo arrojó directamente al océano. Esos supuestos lujos no valían nada para él, y solo le traerían molestos problemas en el futuro. Pardo junto a la puerta del helicóptero. Yuchon Suk se dio la vuelta y le dijo al presidente. Gracias por el viaje en helicóptero. Veré cómo nadar de vuelta a Seúl. El rostro del presidente se congeló al instante. Era imposible seguir la lógica de Yuchon Suk. No van a creer lo que hizo. Tomó impulso y saltó del helicóptero. Se arrojó al vacío y cayó directo al océano. El presidente corrió aterrado hacia la salida. De verdad piensa volver nadando usando solo su fuerza bruta. Yuchon Suk cayó levantando una ola gigante. El viejo quedó sin palabras. La juventud de ahora es demasiado impulsiva. Pronto cayó atardecer y la escena cambió al puerto de Incheon. En un rincón del muelle. Un hombre miraba fijamente el agua al notar burbujas emergiendo sin parar, presintiendo algo extraño. De pronto, una mano salió del agua y se aferró a las escaleras de la orilla. Inmediatamente después, Yuchon Suk subió a tierra firme, sacudiéndose el cabello mojado. ¡Qué cansancio! De verdad cree que iba a morir. ¿Quién amenaza a otros de esa forma?
al voltear la cabeza, se dio cuenta de que había un testigo a su lado. El transeúnte comenta despacio que, sin duda, debió haber vivido una situación extrema, tras salir del agua. Yuchan Suk definió meta con total claridad. Lo único primordial ahora era incrementar su poder, para cuando lo lograra. Nadie sería capaz de someterlo. Incluso los poderosos más influyentes terminarían bajo sus pies. De inmediato, sacó su teléfono para revisar los encargos disponibles. Una misión en específico llamó su atención. Un secuestro donde la víctima requería soporte de cazadores de la asociación. El nivel estimado de la era 2. Sentado sobre una gran maquinaria de construcción. Yuchan Suk contempló el ocaso suspirando. Al parecer, tendría bastante trabajo durante los próximos días. El 3 de septiembre. Pescadores de la isla George en Tongyang zarparon para aprovechar la temporada alta de camarón. Sin embargo, ocurrió una tragedia en plena pesca. Monstruos de la grieta anidaron en la isla, secuestraron a todos como presas. Por suerte, un sobreviviente escapó y confirmó que siguen vivos. We creamos. Esto apenas está comenzando. Acompáñame en esto. La asociación mandó rescatar rehenes y eliminar monstruos de la brecha. Si Yuchanuk lo lograba solo, se convertiría en un héroe legendario, disparando su reputación por los cielos. Valía totalmente la pena intentarlo, pero claro, el peligro era gigantesco. Yuchanuk sabía que, a mayor nivel, los monstruos parecían de otra dimensión. Los de nivel 3 tenían un poder destructivo equivalente al de tanques de guerra blindados. Los de nivel 2 eran desastres naturales andantes. Y el nivel 1 era una auténtica pesadilla. Enfrentar a uno requería el poder de una nación entera. Mientras Yuchan Suk pensaba con quién aliarse, una silueta cruzó de golpe su mente. Si se trataba de ella, no habría ningún problema. Yo el día de la misión. Yuchan Suk esperaba impaciente llegar al destino, cargando su lanza con total confianza sobre los hombros. Una voz femenina lo llamó desde atrás. Era su compañera de equipo, Han Sanga, preguntándole cuánto tiempo faltaba exactamente para llegar a la isla. Yuchanuk revisó su posición. Faltaba una hora. Le aconsejó que guardara fuerza y le prometió avisarle cuando por fin llegaran, tal como él lo presentía. Este combate iba a ser infinitamente más difícil que el anterior, pero Han Sang ignoró sus palabras, concentrándose en el protector de su hombro. Es la codiciada hombredal de ala de hierro. Por la textura del acabado de cuero, se nota que es una edición limitada superada. Como la consecuencia, Yuchan Suk admitió que fue el regalo de un recuperador de chatarra, aunque Han Sang, que firmó con uno similar, jamás recibió nada de nada. Yuchan Suk la miró con absoluto desprecio. De verdad tienes que preguntarlo. Tú y yo simplemente jugamos en ligas distintas. Yo soy la estrella que despejó una brecha de nivel 3 solo. Mientras tú eres una novata que se esconde tras su título de estudiante de honor. Han Sang apretó los dientes, llena de rabia. En sesenio, juró que se volvería famosa para cerrarle la boca. Presten atención, porque regresamos un par de días atrás.
Fu entonces cuando Yu Chan-suk llamó a Han Sang con una propuesta inesperada. Hacer equipo para una importante misión. Al escuchar los detalles, comenzó a sudar frío. En su último combate de nivel 3, estuvo a punto de perder la vida. Yu Chan-suk esperó unos segundos en la línea. Pero ante el peso silencio del otro lado, decidió romper el hielo. ¿Es que acaso no quieres volverte más fuerte? Esa simple pregunta hizo estremecer a Han Sang, mientras él seguía presionándola. Te escuché decirlo en nuestra última misión. Si mal no recuerdo, querías aprender mi estilo de combate. Si todavía lo deseas, puedo enseñar. Te garantizo que si te quedas a mi lado y aprendes de mí, te volverás muchísimo más fuerte que ahora. Que no solo esas palabras la convenció por completo, selando de manera definitiva su alianza para la misión. Y es que Han Sang guardaba un poderoso motivo para volverse fuerte. Aunque caminara por el filo de una navaja, si eso le daba poder, no le importaría marchar directo al mismo infierno. Al ver esa determinación, Yu Chan-suk se interesó en ella. Ustedes también se preguntan, ¿qué dolorosas cosas habrá vivido? Poco después, divisaron un extraño objeto al frente. Ambos se pusieron en guardia al notar 5 botes navegando juntos. Yu Chan-suk lo vio bastante complicado. Tenían que cruzar con total discreción, sobre todo porque había civiles atrapados en esas embarcaciones. Pero en cuanto terminó de hablar, un par de botas a sus espaldas comenzaron a flotar por arte de magia. Justo en ese momento, Han Sang ya flotaba por los airs. Yu Chan-suk jamás imaginó que ella poseía semejante habilidad. Mientras Han Sang se burlaba diciendo, vaya, así que hay cosas que ni tú puedes hacer. Si ni siquiera puedes con algo tan simple, resultas bastante patético. Sin embargo, ella sospechaba que, al soltar esa carcajada, el rostro de Yu Chan-suk se ensombreciera por completo. Al segundo siguiente, él le dio un buen golpe, obligándola a cargarlo. Y cuidado con salpicar mi ropa nueva con agua. De pronto, Yu Chan-suk detectó algo y clavó su mirada amenazante en los barcos de adelante. Le ordenó a Han Sang acercarse al bote más próximo, ya que sentía intensas fluctuaciones de energía mágica. Mientras más avanzaban, la presión aumentaba. El peligro inminente estaba acechándolos. Poco después, Han Sang descendió junto a uno de los navíos. Lo desconcertante era ver a alguien de pie en la cubierta. Al mismo tiempo, Yu Chan-suk abordó la nieve y ordenó a Han Sang que abriera bien los ojos. Ningún humano normal podría moverse de esa forma. Al frente, sobre la cubierta, se alzaba una enorme horda de zombies. Han Sang aterrizó de golpes. Yu Chan-suk frunció el ceño de inmediato, regañándola por caer con tanta brusquedad. Esa caída lastimaría sus rodillas. Con los años, terminaría desgastando su cuerpo por completo. Han Sang ignoró por completo a esos zombies y devastó todo su poder. Ustedes y yo sabemos que se viene lo mejor. Acompáñenme a ver esto. Si ella ni siquiera puede contra zombies básicos, entonces no tiene derecho a vivir. Con rápidos movimientos, Ha Sasa lanza feroces corta luz que atraviesan directamente los cuerpos de los zombies. Yu Chan-suk con la cabeza y elogia su buen desempeño.
Estos zombies eran débil. Apenas de la categoría más baja. Obviamente. Han Sang-a debería haber sido capaz de eliminarlos con gran facilidad. Pero de repente, Yu Chan-suk casi es alcanzado por la electricidad residual que ella liberó sin control. Yu Chan-suk comienza a gritar de inmediato. Idiota, estás desperdiciando tu poder mágico de forma absurda. Si lo gastas así, te quedarás vacía enseguida. Contra zombies débiles, basta con usar técnicas básicas. El corazón de Han Sang-a se acelera. Él ya está enseñándole. Yu Chan-suk le prometió antes que, con su guía, ella podría volverse muchísimo más fuerte. Por eso mismo había aceptado formar equipo, comprometiéndose a seguir cada una de las instrucciones de Yu Chan-suk. Han Sang-a hace un gesto de molestia. Entendido. Usé demasiado antes. Así que me contendré esta vez. Dicho esto, levanta la mano. Concentra una poderosa corriente eléctrica y despedaza al zombie a la fuerza. Aunque acabó con el monstruo. Yu Chan-suk exagera. Ella debe aprender a ahorrar más energía. A partir de ahí, ella corrige constantemente, obligándola a reducir su consumo de energía en cada ataque. Presten atención aquí. Porque bajo este exigente entrenamiento, ella realmente empieza a dominar su flujo de poder. Han Sang-a tuvo una infancia terrible, por lo que juró jamás volver a mostrarse débil ante nadie. Ella misma detendría la creciente oscuridad del mundo. Volverse más fuerte era su única opción. De repente, un zombie se lanza ferozmente sobre Han Sang-a. En el milisegundo en que esos colmillos iban a morderla. Un rayo que a una velocidad imposible de rastrear. Al impactar la descarga. El zombie queda partido limpiamente a la mitad. En ese preciso instante, la tremenda presión que emana de ellas resulta aterradora. Con tal de ganar poder, saltaría al mismísimo abismo, al que era el último monstruo. Han Sang-a por fin respira con total tranquilidad. Acto seguido, Yu Chan salta al otro lado. Él ya se había encargado de limpiar las amenazas de los otros bots. Han Sang-a admite hostamente que aún no está a su nivel y le agradece profundamente por sus consejos. Siente que aprendió mucho. Pero Yu Chan-suk le resta importancia, diciendo que este mundo está repleto de idiotas. A esa gente, aunque les metas las respuestas en la boca, jamás se las van a tragar, lo creen o no. Esta es la primera vez que él aconseja seriamente a alguien. Ella solo responde resignada. Dice que por aprender tan rápido, la gente solía llamarla molesta. Pero de pronto, se decide cambiar de tema. Sigo entrenando. Tal vez termine superando. No al irlo. La mirada de Han Sang-a se entristece. Jamás pensaría en superar a mi maestro. Ante esa respuesta, Yu Chan-suk se siente un tanto incómodo, pero recuperando su tono arrogante. Le asegura que algo así jamás pasaría con él. Promete que ella solo podrá admirarlo por siempre. Poco después, logran llegar sanos y salvos a la zona de la misión. El contacto que los recibe les grita. Estaremos esperando en la isla de Georgia. Les deseamos un excelente viaje. Yu Chan-suk responde con indiferencia. Ustedes también den su mejor esfuerzo. Según los datos sobrevivientes, los rehenes están cerca de un templo.
Ella añade que la isla tiene dos santuarios, llamados Gajin y Azumi. Él analiza rápido la situación y concluye que, por la distancia, el santuario Gajin debe ser el primer objetivo. A su velocidad actual llegarán en unas horas, pero mientras avanzan, él va haciendo cálculos mentales. Ahora se mueven con la luz a su favor, pero el camino de regreso será mucho más peligroso. Hey quince rehenes en total, we si tan solo uno resulta herido, la dificultad para evacuarlos se duplicará. Además, puede sentir una energía mágica helada, mucho más fría que la niebla anterior. Las bestias corruptas de toda la isla irán tras ellos. Así que, para evitar casos y lograr evacuar a todos los rehenes sanos y salvos, necesitarán usar al menos un vehículo. Yu Chan Sux se gira le pregunta a ella. ¿Eres buena conduciendo? Ella responde sin dudar un segundo. Claro que sí. ¿Cómo no voy a hacerlo? Al instante siguiente, el coche arranca con un rugido salvaje y él comprueba que no mentía. Ella realmente conduce como una loca. Mientras una horda de zombies los persigue ferozmente, él no puede evitar gritar. Es que los frenos están de adorno. Si no te gusta, entonces conduce tú mismo. Él se sujeta de la ventana y salta al techo maldiciendo. Confían en mí. Esta chica es un peligro al volante. Acompáñenme a ver esto. Porque, aunque esa lanza es más útil que su vieja licencia de conducir de hace 20 años, está claro que a nuestro protagonista se le da mucho mejor matar. Sostuvo sus lanzas con fuerza y fijó la mirada en la horda de monstruos que los perseguía. De inmediato, la lanza salió disparada con violencia, atrasando el cráneo de un zombie y partiéndolo en dos en el acto. Justo después, se sujetó del cinturón de seguridad, se pasó al otro lado del auto y gritó con fuerza. Vienen monstruos por la izquierda. Al escuchar la advertencia, Han Sang dio un violento volantazo para esquivarlos. Tras arroller a un pequeño grupo de zombies, él se emocionó todavía más. Monstruos asquerosos. Regresan de inmediato a la acera. Yushan suspira para adentros. Quizás él debería estar conduciendo. Así, Han Sang aceleró a fondo y pronto estuvieron a punto de llegar al santuario. Pero los zombies que venían detrás se acumulaban en números cada vez mayores. Yuchan Suk murmuró con voz grave. Dejan estos monstruos a mí, ya que insisten en perseguirnos. Los borraré del mapa a todos juntos. En ese instante, unas llamas purpuras rodaron a Yuchan Suk, y lanzó de inmediato una feroz ola de fuego directo a la horda. Su plan consistía en quemar por completo las escaleras que llevaban allí. Así jamás alcanzarlos. Presten atención aquí. Porque de verdad poco después, ambos llegaron finalmente al sitio donde tenían retenidos a los rehenes. Han Sang se agachó y le preguntó suavemente a un rehén despierto. Soy Han Sang, de la Asociación de Cazadores. Se encuentra bien. Pero al escucharla, el hombre abrió la boca babeando y empezó a sacudirse con locura, intentando liberarse de las cuerdas que lo ataban. Han Sang entró en pánico y intentó explicarle que venía a salvarlo, no a capturarlo. Pero de pronto el hombre rugió. Corren. Han Sang se quedó congelada, incapaz de reaccionar a tiempo. Al segundo siguiente, un feroz fantasma apareció en silencio a sus espaldas.
lanzando un letal tajo directo hacia ella. En el momento crítico, Yu Chan-suk se interpuso y bloqueó el golpe mortal. Volteó la cabeza, le ordenó a Han Sang. Suba los sobrevivientes al auto. Yo me encargo de esto. Pero de inmediato. El samurai fantasma atacó de nuevo. Obligando a Yu Chan-suk a levantar para bloquearlo. La criatura saltó por los aires, descargando un segundo impacto fulminante desde arriba. En cuanto sintió la tremenda presión de la espada, Yu Chan-suk apretó los dientes para resistirla de frente. Justo cuando la espada iba a partir a Yu Chan-suk, Han Sang pisó el acelerador y embistió con fuerza al samurai, mandándolo a volar. Sub al auto, gritó ella, al ver lo ruda que era. Yu Chan-suk no dudó en levantarle el pulgar en señal de aprobación. Yu Chan le preguntó si salvó a los rehenes. Miren esto. Ella le dijo que sí. Pero le pidió que mirara rápido hacia el frente. Yu Chan-suk volteó y se topó con una marea interminable de zombies que los miraban fijamente. Se le heló la sangre al ver que el samurai seguía vivo tras el impacto. Al instante le pidió a Han Sang que le prestara su espada. ¿Te volviste loco? Exclamó ella. Pedirle su arma a un espadachín es considerado un insulto gigantesco. Yu Chan-suk bajó la voz y sentenció. El orgullo de un espadachín o vidas humanas. Tú eliges. Han Sang dudó un instante, pero terminó lanzándole el arma. Yu Chan-suk la tomó. Probó su suspiro aliviado para sus adentros. No creía que tendría que usarla tan rápido. Recordó que hace días seguía en la fuente de decoración de nivel 3 en la isla Gyeodong. Allí había encontrado un guante brillante. Tras examinarlo detenidamente. Acompáñenme a ver esto, confirmó que no era un guante cualquiera, al descubrir que absorbía la magia de su alrededor. En sí, era un equipo básico que solo servía para mantener su propia energía mágica. Pero para Chan-suk, esto era diferente. Tenía en sus manos una batería de poder mágico. Calculó que su carga máxima duraría unos 5 minutos. En ese breve lapso de tiempo, su poder podría disparar hasta alcanzar el nivel de León. En ese instante, Yu Chan soltó con fuerza su espada y liberó toda su energía. De un solo respiro. Desató decenas de ráfagas cortantes, cuyo estruendo desgarrador se fusionó en el aire. Ante semejante poder. Los zombies fueron destrozados como simple papel. Han Sang observaba con total incredulidad, sintiendo como se le helaba la sangre. Recream, en un abrir cerrar de os. Había barrido con una horda entera. Tras limpiar el peligro inmediato. Yu Chan-suk le ordenó a Han Sang conducir directo al puerto sin mirar atrás en ningún momento. Ella asintió con la cabeza y pisó el acelerador. Llegando rápido al puerto de Yetu. Yu Chan-suk pensó que todo terminaría allí. Pero otra gigantesca horda de zombies emergió justo detrás de ellos. Con angustia. Han Sang le advirtió que el auto estaba al límite y que debían solucionar ese problema primero. Pero Yu Chan-suk se negó por completo y le ordenó seguir avanzando. Ella moría de miedo. A esta velocidad. Los iban a alcanzar tarde o temprano. Ya lo verán. Prepárense. Porque estamos por entrar a una historia brutal. De pronto, los zombies que los perseguían se detuvieron en seco.
Como si chocaran contra un muro invisible. De pronto, su rostro cambió por completo al recordar algo. Sería por culpa de aquello. Explicó que esa formación era el método de protección divina. Algo que Yu Chan Suk le había mencionado antes. Esa técnica divina servía específicamente para reprimir a los monstruos. Él le había advertido que no podría aprenderla, pues era una habilidad que él trajo de otro mundo diferente, al detener el otro. Suspiró aliviada por el peligro, y le preguntó si con ese método vencerían a cualquier monstruo. Él la miró fijamente y le advirtió que no fuera tan ingenua. Ese truco no funcionaba con personas. En ese instante, el samurái fantasma susurró que los sacrificios debían ser protegidos. El cuerpo de ella se tensó al instante. Sintió una presencia horrible y su corazón se congeló. El ojo de la mente congeló el ambiente. Pero para él, aquello no representaba ninguna amenaza real. Ese estado era un sexto sentido para predecir ataques. Algo incomprensible para ella, difícil de dominar incluso para grandes maestros. ¿Cómo podía un simple cadáver dominar algo así? Al verla temblar, él le susurró que no tuviera miedo. No debían temer. Esas técnicas mentales supuestamente místicas no eran más que simples ilusiones del enemigo. Le pidió que observara con atención, prometiendo enseñarle más tarde cómo lidiar con esas técnicas. Él avanzó lentamente hacia el samurái fantasma, dejándola completamente en shock. ¿Acaso pensaba pelear completamente solo? Miren con atención, porque la experiencia que él acumuló en batallas reales está por cambiarlo todo. Un reflejo condicionado. Un instinto salvaje forjado en el campo de batalla como respuesta inconsciente ante el miedo. Con solo su sed de sangre. El enemigo colapsaba de forma patética. Claro, casi nadie lograba tal hazaña. Algo despertó en el corazón de ella. La percepción de la espada y el ojo mental. Esa espada divina y desinteresada capaz de cambiar el destino. Quizá todo venía de la misma iluminación espiritual. En ese momento, él empuñó su arma, lanzó un tajo ligero y luego ejecutó otro movimiento veloz. Solo 2 golpes bastaron para partir el rival por la mitad. Él lo miró y dijo que no era nada especial. Lo verdaderamente aterrador es obsesionarse con la ilusión de la iluminación. Te atrapas en conceptos porque tú mismo te pones límites. En la batalla no importan los nombres, sino el resultado. Si deseas romper esa trampa mental, debes destruir primero tus ideas preconcebidas. Sé lo que están pensando. ¿Verdad al escuchar todo eso? Ella misma comenzó a dudar seriamente de su utilidad real en esta dura cacería. Ella repetía constantemente que quería dar todo de sí. Pero el poder de él ya superaba su comprensión por completo. Tuvo que advertirse a sí misma en silencio. Al estar a su lado, jamás debía distraerse. Levantó la vista hacia él con una determinación renovada. Le suplicó que la entrenara en serio. Pero él le preguntó si no lo había estado haciendo todo este tiempo. ¿Acaso sus consejos no bastaban? Pero ella insistió en que ahora necesitaba su instrucción directa. A tu lado sido débil. Por eso necesito volverme fuerte lo antes posible. Él no lograba comprender sus motivos y le exigió que explicara la verdadera razón.
el odio brilló en sus ojos al confesar que deseaba destruir al club Shaddai con sus propias manos. Ese lugar era una de las 8 zonas de corrosión más peligrosas. Famoso por devorar el Himalaya entero. Él se quedó helado. Era un objetivo colosal. Buscaba venganza. Ella asintió con dolor. Pero aclaró que no le pediría ayuda gratis. Por supuesto, no pretendía que él arriesgara su vida sin recibir una enorme recompensa. Su familia poseía una fortuna de 257 billones de wons. Él confirmó sus estatus de heredera. Ella asintió. Su abuelo tenía el control absoluto. Aunque ella había renunciado a luchar por la herencia. Percy destacaba como cazadora. La arrastrarían de vuelta a esa despiadada guerra familiar. A cambio de hacerla fuerte. Ella le daría medicina espiritual legendaria. Tan escasa que no se conseguía por medios normales. Luego lo miró fijamente y le preguntó si él también ansiaba volverse más fuerte. Con esa medicina mística, lograría alcanzar el nivel que buscaba. Pero él sabía muy bien la verdad. Aunque decidiera revelarle la verdad en ese instante, ella jamás se lo creería. Y confían en mí. Esa cima inalcanzable para ella era un lugar que él ya dominaba desde hace mucho. A ver. Acompáñenme a ver cómo nuestro protagonista solo busca devolver al mundo su estado original, sin importarle en lo absoluto quedarse con esos recursos tan escasos. Con esa información que le dieron fue suficiente. Poco después, Yuchan Suk llevó de inmediato a Han Sang directo hacia el centro médico. El doctor de allí les advirtió que las 7 personas rescatadas antes, viendo su grave estado de desnutrición, necesitarían mínimo una semana entera para poder hablar. En cuanto despertaran, hospital le avisaría de inmediato a Yuchan Suk. Así por el momento, solo debían descansar, concentrarse en recuperar su salud. Para ayudar a Han Sang a volverse fuerte lo más rápido posible. Yuchan Suk la llevó de inmediato a un campo de entrenamiento especial. Pero antes de empezar, Yuchan Suk la miró fijamente y le lanzó una pregunta clave: si ataco con mi lanza con toda mi fuerza, ¿podrás esquivarla? Al escuchar eso, Hancha sin duda preocupada. Sentía que la enorme diferencia de poder entre ambos era abismal. Pero Yuchan Suk rechazó esa duda de inmediato y le aseguró firmemente que ella sin duda podía lograrlo. El truco estaba en llevar sus oídos al límite. Usar sus ojos para captar cada mínimo cambio a su alrededor. Usar sus oídos para escuchar cualquier sonido sutil. Y su olfato para captar cada aroma en el aire. Y finalmente, usar su piel para sentir el flujo del aire. Al dominar esto, peleas con total conciencia en lugar de moverte a ciegas. Y ahora presten atención. Veamos si ella logra recordar sus palabras. Al instante, el pánico llenó los ojos de Han Sang. La silueta de Yuchan Suk pareció desvanecerse en el aire. En un parpadeo, el frío filo del arma ya tocaba su cuello. Esa gelida sensación congeló todo su cuerpo. Con mirada severa, le advirtió que el combate real no te da tiempo para pensar con calma. Primero siente, luego piensa, actúa con lo que ya dominas. Pues lo que no conoces solo terminará por engañarte. La teoría terminó. Toca pelear de verdad. De pronto,
Los agudos son esos del metal chocando, resonaron un tras otro en el campo. Así Han Sang apretó los dientes y lanzó un feroz tajo con su espada, con ojos de halcón. Yuchan Suk leyó perfectamente el preciso instante en que ella iniciaba su ataque. Se hizo a un lado limpiamente aquel veloz destello de la joya. Al segundo siguiente, él giró su lanza con el revés y lanzó un brutal golpe hacia ella. Ella levantó su arma intentando bloquear, pero en un instante él ya la tenía encima, apuntando su lanza directo a su frente. Su corazón se detuvo, creyendo que era el fin, pero esperan, porque justo en ese instante una voz interrumpió. Alguien llamó a gritos a Yuchan Suk con tono muy urgente. Uno de los sobrevivientes rescatados acababa de despertar, retirando su lanza. Él le dijo a Han Sang que ya lograba contener un poco sus golpes. Eso bastaba para su primera sesión. Ahora irían al hospital. Al llegar, encontraron al sobreviviente temblando presa del pánico. Sujetando con fuerza a Yuchan Suk, le confesó que había presenciado algo sumamente extraño. Un camión llegó al sitio donde los tenían y alguien escapó de allí. El grupo actuaba con una calma aterradora. Atraparlos era imposible, pues los monstruos no les mostraban hostilidad, e incluso parecían estar cooperando con ellos. Seleccionaron a varios de los rehenes y los subieron directamente al camión. Al oír esto, comprendió por qué solo salvaron a 7 personas. Alguien de Silver Hope logró huir de ese lugar. Y fue gracias a las acciones de ese sujeto que consiguieron la oportunidad perfecta para rescatar a los demás. Pero en cuanto Yuchan Suk dedujo aquello, el hombre lo negó rotundamente. Esas personas jamás intentaron escapar de allí. Los dejaron a propósito. Lo más raro es que simples civiles podían entrar y salir con facilidad. Sin embargo, los cazadores profesionales no lograban pasar. Si no querían dejar ir, daba igual que fueras un cazador. ¿Acaso esto no significa que todo era una trampa desde el inicio? ¿Pero por qué harían algo así? Yuchan Suk escuchó con creciente interés, mientras una leve sonrisa se dibujaba lentamente en sus labios. Si quieren jugar así, lo seguiré hasta el final. Al ver esa mueca, el pecho de Han Sang se apretó. Se habría enojado porque lo subestimaron. Yuchan Suk volvió a interrogar al asustado sobreviviente. Aparte de la trampa, había otra pista. El hombre dudó. Frunció el ceño, intentando hacer memoria, y al fin mencionó haber visto un gato. El sospechoso que salió del aeropuerto llevaba colgado de su cintura un llavero con forma de gato. Con esa valiosa pista en sus manos, ambos partieron de inmediato, con rumbo al aeropuerto. Pero tras buscar por cada rincón del aeropuerto, no hallaron ni una sola pista del objetivo. Yuchan Suk se detuvo a observar sus opciones. ¿Ustedes qué dicen? Debería volver a investigar en el santuario. Acompáñenme a ver esto. Justo en ese instante, un tipo lleno de piercings aparece ante ellos, dejando a Yuchan Suk muy sorprendido. Aunque ese sujeto parecía un completo idiota a simple vista. Nuestro protagonista sabía muy bien que no se trataba de un rival cualquiera. En ese momento, Kim Hyen se paró frente a ellos y confesó sin rodeos que él mismo había traído a los rehenes a la isla.
La tensión se disparó al instante. Israel todavía seguía con vida, con una mirada fría. Kim Hyen les dijo que era hora de mostrarles su plan alternativo. De inmediato lanzó a una víctima a la zona designada. Arrojó a alguien a la zona de corrosión, sin destruir el núcleo. Nadie podría escapar de allí. En un abrir y cerrar de ojos. El pobre rehén mutó y se convirtió en un monstruo de corrosión. Kim Hyen se burló con desprecio, diciendo que los huéspedes débiles no servían para nada. Dijo que no resistirían ni una patada suya. Yu Chan-suk, con tono sombrío, le preguntó si planeaba transformarlos a ellos también en esas bestias. El villano respondió sin dudarlo, afirmando que sacrificar simples civiles no era suficiente. Su verdadero objetivo era crear monstruos de corrosión que cumplieran con sus exigencias. Yu Chan-suk lo miró con furia al entender que no se trataba de un secuestro, pero el rival solo se encogió de hombros con desinterés. Presten mucha atención, porque según él, un anciano le ordenó explicar que todo es por un supuesto bien mayor. Se presentó como un heredero de Dangol, dispuesto a todo con tal de mantener el dominio absoluto de sus naciones a nivel mundial. Bajo esa premisa, nadie se atrevería a desafiarlos y finalmente construirían un país verdaderamente fuerte y indestructible. De repente, Kim Hyen Patsion, auto cercano y lo manda a volar directo contra nuestro protagonista a toda velocidad. Pero con un movimiento brutal de su lanza. Yu Chan-suk parte el vehículo en dos. Yu Chan-suk le responde que para él su patria ya es una gran potencia. Pero el villano demuestra estar completamente demente. Grita que eso no basta, y que quiere un país del cual todos se sienten orgullosos. Angela una fuerza sobrehumana que nadie pueda pisotear, pidiendo al protagonista que recuerde el oscuro pasado de su propia nación. Jamás olvidará la humillación de haber sido colonizados, por lo que está decidido a recuperar todo lo que perdieron. Yu Chan-suk nota de inmediato que su oponente domina el taekwondo a nivel profesional, a pesar de no llevar armas. Velocidad y fuerza superaban cualquier predicción, obligándolo a resistir el impacto a duras penas. Y piénsenlo bien, la lógica de este loco no parece tan descabellada. Si esas zonas desaparecen, el país perdería su poderío. Pero nuestro protagonista le responde con un rotundo, ¿y qué con eso? Hay vidas inocentes en juego. Pero el infeliz solo se burla de su compasión. Le asegura que el ignorante es él, revelando que ya pueden dominar la corrosión, lo que despierta la duda en el guerrero. Si de verdad controlan esas áreas hostiles, significa que la humanidad entera podría vivir en total paz, bajo los términos adecuados. Estaría dispuesto a cooperar, pero le exige saber hasta qué punto domina ese inmenso poder. Con desdén, el enemigo le dice que no tiene por qué confesarle nada, pues ya tienen el control suficiente. Yu Chan-suk lo acorrala al instante, deduciendo que ese suficiente significa que no tienen el dominio absoluto de la situación. Al final todo era una farsa. No poseen tal fuerza usar discursos heroicos para encubrir sus crímenes resulta patético. Su plan real era ganar tiempo hablando para cargar poco a poco sus reservas de energía. Por desgracia,
Se encuentra al límite y le resulta imposible invocar sus letales yus de la paradoja. Sin ese poder, ganar la Kim Hayan es casi imposible, pero en ese momento clave, Han Sanga ataca al villano con su espada, el sonri burlón, admitiendo que la creía demasiado asustada como para intentar hacer un movimiento. No esperaba que una chica tan linda tuviera tanto valor. Mientras Yuchan-suk le grita desesperado que no pelee de frente. Ella responde apretando los dientes. Sabiendo que la magia de sus pergaminos está totalmente agotada. Si consumes otra medicina, tu sistema mágico colapsará por completo. Así que mi única opción ahora mismo es ganar algo de tiempo para ti. Yuchan-suk le agradece en voz baja y le pide solo 5 minutos para recuperarse y acabar con todo. Ella lo mira con absoluta fe y le pide que no pierda. Justo cuando el enemigo se lanza contra ella de forma violenta. Incluso se burla diciendo que teme no poder contener su deseo fuerza y acabar matándola de una sola patada, sin perder un segundo. El desquiciado lanza un golpe devastador. Es tremendo impacto manda a volar a la joven de inmediato. Por suerte, Yuchan-suk la atrapa a tiempo. Mira fijamente al villano y le pregunta con frialdad si está listo para morir. Crean mi final será una locura. Acompáñame a ver este épico momento. ¿Cómo aumentó tanto tu magia? ¿Te ocultabas? Le preguntan. Pero Yuchan-suk responde con total indiferencia. No hay de qué sorprenderse. El principio es el mismo que el de las perforaciones en tu cara. Kim Hayan se congeló de la nada. ¿Cómo sabes eso? La mirada de Yuchan-suk era una cuchilla. Que ni lo notes demuestra que eres estúpido. Mira a tu alrededor. Hay magia purificada filtrándose por todo el aire. La magia de tu cuerpo se sobrecargó hace mucho y por eso se filtra. Gracias a ti. Al fin reuní suficiente poder para encender las llamas de la paradoja. Ahora que lo pienso, debería agradecerte. Kim Hai rugió furioso diciendo que todo era una completa tontería. Es imposible absorber magia desechada en este mundo. La voz de Yuchan-suk se volvió aún más fría. No necesitas saber la verdad. De todos modos, mueres hoy aquí. Al segundo siguiente, la silueta de Yuchan-suk parpadeó y atacó 16 veces seguidas a Kim Hayan. Tras ser atravesado, Kim Hayan ni siquiera podía respirar, y pronto se dio cuenta de que el daño en su cuerpo iba mucho más allá de sus pulmones. Peor aún. Ya ni siquiera sentir los latidos de su propio corazón. Seguía de pie solo pura fuerza mágica. Intentando salvar el último y patético rastro de dignidad que le quedaba. Y es que Yuchan-suk ya había calcinado toda su fuerza muscular, dejándolo sin el menor recurso para poder resistirse, acorralado y sin salida. Kim Hayan terminó clamando por la ayuda de su capitán. Mucho ojo aquí. Apenas habló. Una luz cegadora estalló ante los ojos de Yuchan-suk, quien tensó sus nervios y entró en modo de combate. Al segundo siguiente, sacó la lanza de su espalda y la blandió con fuerza hacia donde había venido aquel ataque repentino. Tras bloquear esa oleada de ataques, Yuchan-suk miró al frente con frialdad, buscando al intruso. El enemigo jamás esperó que pudiera desenfundar su lanza y contraatacar de forma tan inmediata. Según su plan original,
La muñeca de Yuchan Suk debería haber quedado completamente destrozada primero. Aquel tipo no solo soportó el contraataque de Yuchan Suk, sino que incluso elogió sus reflejos y gran instinto de combate. El corazón de Yuchan Suk se hundió al ver que, aún hoy en día, alguien usaba arquería tradicional coreana. Este sujeto era el famoso capitán que mencionaban, y la inmensa presión de su energía demostraba que merecía con creces ese título, aunque no quería aceptarlo. Yuchan Suk sabía que este tipo era al menos el doble de fuerte que Lee Son, y tal vez 3 o 4 veces más poderoso, en ese preciso momento. El encapuchado que estaba arriba al fin habló. Primero alabó el valor de Yuchan Suk, para luego preguntarle directamente si es que acaso no le temía a la muerte. Mirándolo fijamente en la azotea, Yuchan Suk respondió sin prisa alguna. Si de verdad quisieras matarme, ya lo habrías hecho hace rato. Si no lo has hecho, es porque tienes otro objetivo. Entonces, Yuchan Suk levantó la mano y encendió su extraña llama. ¿Sientes esa tensión? ¿Te interesa más la vida que tengo en mis manos o la que está bajo mis pies? Mientras tanto, Kim Hien en esas llamas místicas, sintió un dolor insoportable, con últimas fuerzas, gritó desesperado suplicándole al capitán que lo salvara. Al escuchar sus gritos, el encapuchado le ordenó firmemente a Yuchan Suk apagar el fuego sobre Kim Hien, advirtiendo que no lo repetiría. Yuchan Suk finalmente lo comprendió todo antes de que Kim Hien colapsara por completo. Su magia se había agotado del todo. Y ahora solo el poder del encapuchado lo mantenía respirando. Y lo más importante, si esa flecha de antes hubiera apuntado a su cabeza en vez de a su muñeca, ya estaría muerto, pues el enemigo se contuvo a propósito. Por otro lado, Kim Hien no pudo resistir más y empezó a perder el conocimiento. Al segundo siguiente, se quedó sin fuerzas y su cuerpo se desplomó de manera incontrolable. El encapuchado se movió al instante como un destello y logró sostenerlo firmemente. Luego le exigió ser a Yuchan Suk si era consciente de lo que le había hecho a Kim Hien. La fuerza muscular de Kim Hien quedó destruida. Y de ahora en adelante dependería solo de su magia para mantener su circulación sanguínea en una silla de ruedas. El encapuchado dijo con frialdad que se lo llevaría vivo, pues con dejarlo respirar era más que suficiente. Con que a Yuchan Suk le quedara un último aliento de vida, bastaría para sus planes. Yuchan Suk contraatacó sin dudar. Inténtalo. Prefiero autodetenerme aquí mismo, antes que convertirme en tu estúpido títere. Pero antes de poder descifrar el secreto tras las llamas de Yuchan Suk, el encapuchado decidió retirarse, dejando una última frase. Al principio, nadie creía que las grietas de corrosión pudieran controlarse tampoco, pero yo lo logré. Algún día, ambos estarán bajo mi dominio. Dicho esto, su silueta parpadeó por completa de su vista. Tras su partida, Yuchan Suk comprendió perfectamente que un peligroso lunático acababa de poner los ojos sobre él. Hasta Hansang lo notó. Cream tú y yo sabemos que él solo busca el rasgo único de Yuchan Suk. A ver. Acompáñenme a descubrir por qué no la ataron mientras estaba inconsciente si de verdad querían capturarlo.
Pero Yuchan Suk sospechaba que el enemigo ya conocía y la identidad de Han Sang-e. Ella preguntó si a los terroristas les importaría algo así, pero él le pidió que lo analizara con calma. ¿Cuál era el verdadero objetivo detrás de todo este extraño plan? Ella reaccionó alarmada y soltó una duda terrible. ¿Será que el gobierno coreano no quiere resolver esto? Él confirmó sus sospechas. El grupo clandestino probablemente recibía apoyo directo de altos mandos oficiales. Han Sang-e entró en pánico de inmediato. ¿Significa eso que no debimos cerrar esta grieta de corrupción? Yuchan Suk le respondió con total indiferencia. ¿A quién le importa? Simplemente fingiremos demencia. Pero ella admitió con nerviosismo que se le daba fatal mentir. Él suspiró con total resignación. Ya se lo imaginaba. Entonces, Yuchan Suk comenzó a adentrarse en la estructura mientras le daba indicaciones firmes a su compañera. Ya se encargarían de las consecuencias después. Pero ahora debían resolver la amenaza inmediata. Le ordenó que esperara afuera mientras él entraba solo. Ella lo miró con una profunda angustia. ¿De verdad no necesitas que entre a ayudarte? Él la miró de reojo y le advirtió que no imaginaba las atrocidades del interior. En cuanto entre a investigar, todo quedará claro. Quédate aquí. Descansa, recupera tus fuerzas y espera pacientemente a que regrese. Y justo aquí es donde todo se descontrola. Prepárense. Porque se lanza directo al abismo de la grieta. Tras su túnel sombrío. Llegó a su destino, la peligrosa grieta de corrosión de nivel 2 en la isla Tsushima. Poco después, se topó con la entrada de un antiguo edificio tradicional. Sin dudar un solo segundo, empujó la puerta de madera. En cuanto se abrió, la tétrica escena frente a sus ojos confirmó por completo todas sus sospechas. Era, sin duda, una grieta de nivel 2. Imaginaba encontrar un castillo hecho de carne podrida y no muertos. Pero la estructura que se alzaba frente a él era alarmantemente sólida. La energía negativa era tan densa como la niebla. Cada bocanada de aire se sentía como agujas heladas perforando sus pulmones. Yuchan Suk lo sabía perfectamente en su interior. Detrás de ese umbral se ocultaban las respuestas que tanto buscaba. Ahí se encontraba el núcleo de la grieta. A él nunca le había gustado darles tantas vueltas a las cosas antes de pelear. Sé perfectamente lo que están pensando en este momento. Pero un solo error y perdería la vida de inmediato. No hagan de error. Al entrar al salón, divisó al instante un enorme recipiente oscuro que irradiaba un siniestro resplandor verde. Al ver cómo esa misteriosa luz brillaba con fuerza, su pecho se oprimió. Se trataba de un caldero gigante. Apenas podía creer que ese horror fuera el núcleo de una grieta de nivel 2. Todo era lo opuesto a lo que había previsto. De pronto, un débil quejido rompió silencio. Sus pupilas se contrajeron con fuerza. Guiándose por el ruido, descubrió a un hombre gravemente herido tirado en el suelo, quien extendía una mano temblorosa, implorando auxilio con el último aliento que le quedaba. En ese instante, algo emergió del caldero mientras un líquido espeso goteaba por el borde. El hombre en el suelo gritó desesperado que ya no sentía sus piernas. El dolor era insoportable
mientras sus dedos arallaban con desesperación el frío suelo, aunque estaba agonizando. Sus súplicas de auxilio seguían brotando en lamentos desesperados. Pero en el siguiente segundo, una gigantesca cola azotó el aire de golpes. Los ojos de Yuchan Suk se abrieron y se quedó inmóvil. Segundos después, el sujeto fue arrastrado vivo al interior del caldero, apagando sus últimos alaridos bajo ese macabro resplandor verde. Esa escena le recordó de golpe al otro mundo, inundando su mente con una marea de gritos de auxilio desgarradores. Aquel espantoso escenario le revolvió el estómago por completo, obligándolo a taparse la boca de manera instintiva. Apretó los dientes con una rabia asesina en la mirada. ¡Qué bastardo humano! En el preciso instante. Acompáñame en esto, oh Chan-suk. Comprendió que no estaba ante una grieta de corrosión, santos ante un altar de sacrificios humanos. Pero este sacrificio en particular era completamente diferente a cualquier otro caso del pasado. Presta mucha atención en cuanto apareció esa energía violenta y familiar. Yuchan-suk reconoció al instante esa hora. Un segundo después. Una silueta sumamente extraña se reveló por completo ante Yuchan-suk. Mirando la katana que sostenía. Tú y yo vimos como Yuchan-suk comprendió que era el aura de un samurái.